Faltan escasas 4 semanas para el cambio formal de mandos presidenciales de México. Aunque bien es sabido y vivido por todos los actores de la sociedad que Andrés Manuel López Obrador domina la agenda, el escenario es totalmente suyo y suya la captación del interés de todos. Varios frentes ha venido abriendo el presidente electo. El más sensible quizá el de las designaciones de los mandos militares alejados, según versiones periodísticas, de la continuidad. Incluso algún portal de noticias tituló de manera impecable la interpretación de las decisiones. López Obrador quiebra el mando en el ejército y lo mantiene en la marina. La reaparición de la maestra Elba Ester Gordillo en busca de recuperar sus poderes gremiales pone una guinda en el pastel presidencial. De todos es sabida su colaboración y operación el día de las elecciones y por ende alza la voz por sus derechos. La tolerancia y aceptación a la caravana de hondureños, quizá alimentada por otras nacionalidades, que ha dado el gobierno actual y el entrante no ha dejado a todos satisfechos. Muchas opiniones se han dejado sentir por jugar a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y se ha dejado de lado la trascendencia geopolítica del hecho y la opción de construir el muro en la frontera sur de México, pero no físicamente, sino económicamente. Y quizá para ello esté el proyecto del llamado Tren Maya. Andrés Manuel dio un paso sin retorno al convocar a los ciudadanos a opinar sobre la continuidad o no del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En campaña lo prometió y ahora rescata su palabra con hechos. Gobernará o intentará hacerlo, escuchando la voz del pueblo y remata con una de sus características frases. Vamos a gobernar así, preguntándole a la gente. Dicen que para no equivocarse lo mejor es preguntar. Para eso es la democracia. El primer experimento adoleció de estructura para evitar equivocaciones. Hubo votos repetidos y lo peor, no hubo mamparas para ejercer la opinión. Los ciudadanos tuvieron que marcar una de las dos propuestas prácticamente enfrente de todos. Aún así, Andrés Manuel dice que respetará la decisión de las mayorías. Un asunto que muchos consideran derivación de lo sucedido en Venezuela hace unos meses, aunque los temas y escenarios son diferentes. Por desgracia, en el análisis del llamado nuevo aeropuerto, han quedado atrapados en la oscuridad los verdaderos intereses del gobierno entrante por descubrir qué fue lo que motivó a Peña Nieto a tomar la decisión de construirlo en Texcoco. Negocios inmobiliarios parecen ser el tema de fondo, que López Obrador pretende detener con la voluntad del pueblo. ¿Debe financiarse la factibilidad de un grupo privado con dinero público? Esa es la cuestión de fondo. Pero hay otra, la parte técnica. El aeropuerto Benito Juárez tiene actualmente 93 posiciones de arranque, 56 de ellas de contacto, es decir, en la puerta de acceso, y 37 remotas se aborda el avión viajando en un autobús. El nuevo aeropuerto ofrece en su primera etapa 96 posiciones de arranque de contacto y 68 remotas, es decir, 164 en total, casi un 67% más, con lo que se pueden tener 142 operaciones por hora en lugar de las 58 del aeropuerto Benito Juárez. Bajo esta óptica, la oferta no es mala. El problema es la especulación de los predios y el mercado inmobiliario que rodeará en caso de hacerse a las nuevas instalaciones. Quizá por ello, el diputado Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, haya votado a favor de continuar las obras de Texcoco con una cirugía mayor y sin corrupciones, según dijo. El resultado del sondeo no cerrará el frente de la consulta, quizá desate otros frentes que cuestionarán la actuación de López Obrador, se haga donde se haga. Y, por si fuera poco, el anuncio de la visita de Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo gobierno viene a reforzar las opiniones contrarias al presidente electo por su cercanía al populismo latinoamericano. Quizá, sin darnos cuenta, estamos asistiendo a la conformación de un nuevo liderazgo continental latinoamericanista con López Obrador a la cabeza. O por lo menos, así me lo parece. Los periodistas. Después del comentario político, aquí estamos con ustedes como todos los lunes. Doctora López, usted muy privado.
Buenos días. Florcillo de negro. Muy primavera. Sí, muy floreada, ¿no? ¿Nunca fuiste reina de la primavera? Pero está muy a gustito porque calienta y al mediodía hace calor, ¿verdad? Sí, al mediodía hace calor. Don Humberto Aguilar Coronado estrenando calcetines. Ay, de rayitas. Sí, es para ponerle más rayas al tigre. Más rayas al tigre. A ver, levántalo porque no se vio. A ver, para que salga. Ya no puede. Ya no puede. Oye, de veras hay una edad en la que no se puede levantar. Pues levantar así. Don José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Buenos días. ¿Tú qué estrenas, José Manuel? ¿Mandé? ¿Tú qué estás estrenando? Chalequito de Rodoreda, de la última barata de Rodoreda. Ay, qué liquidación de Rodoreda. No, fíjate que no. Yo todavía tengo algunos suéteres que compré en Rodoreda, Yo seguro te lo también. juro. De esos de cashmere, de Barosco. Eran muy buenos, salvo con la polilla, eran muy buenos. Me gustaba mucho la polilla. Bueno, caray, pues hay muchos temas. Les quisiera iniciar en la convocatoria a reflexionar un poco si el tema que vimos ayer, el resultado del sondeo, será el estilo de gobernar y hasta dónde el pueblo mexicano está preparado para participar en un sondeo, en un cuestionario de lo que se debe hacer. Hasta dónde el Estado, el presidente y el Estado no son precisamente los responsables de tomar las decisiones en función de que las mayorías pues no tienen más que el escaso conocimiento y se dejan llevar a veces por la manipulación de la información. Hasta dónde se trata de un movimiento que pone en jaque a las instituciones que van a impartir la justicia. Los inversionistas, obvio tendrán que defender sus intereses, tienen muchísimo dinero metido en esto. Me imagino que ya estarán presentando o ya tendrán avanzada alguna denuncia, alguna querella, alguna cuestión, porque van a considerar que es un atentado a su patrimonio. Hasta dónde lo de Santa Lucía es una decisión que solamente viene a enredar y a complicar más la posibilidad de tener pues no sé, una muestra hacia el mundo, que es lo que se decía. México iba a tener el aeropuerto más grande del mundo, decían. Y hasta dónde no será esto un asunto de los milagros de Santa Lucía la Santa, a la que le quitaron los ojos, ¿no? Le quitaron sus ojos en la iglesia de Venecia, y que de alguna manera pues estará como patrona de los ciegos mexicanos que no supieron cómo enfocar su manifestación en este sondeo. Lo comparo un poco con el tema de Brasil. Me van a decir que no tiene ninguna relación. Pero Brasil ayer, en segunda vuelta, eligió a un radical de derecha, a Bolsonaro, un hombre que ha sido criticado por sus frases, que ha sido criticado por su misoginia, que ha sido criticado por criticar a los homosexuales, una serie de cuestiones de estas, pero que tiene un común denominador con López Obrador. Los dos están influenciados seriamente por los evangelistas. Se sabe que López Obrador es un cristiano evangelista, y Bolsonaro también. Aunque tienen puntos de vista diferentes o tienen manifestaciones políticas diferentes, hay una realidad en el fondo donde hasta donde las iglesias, diferentes a la católica apostólica romana, que ha sido la que ha estado más relacionada con el poder después de las independencias en las naciones, hasta donde no tienen ya una participación política y han llevado a uno de sus fieles, a dos de sus fieles, a la presidencia de los países poderosísimos. La visita, la invitación a Nicolás Maduro, que estará en México como invitado a la toma de protesta de López Obrador, es otro ingrediente más ahí en esta licuadora que no sé qué tipo de salsa va a salir. ¿Cómo ven? Pues interesante, definitivamente. A mí me gustaría comenzar a ver algunos puntos, porque si bien es cierto que nos espera con este manejo social, con esta invitación de participación ciudadana,
con este tratar de acercarse de alguna manera a la gente para que emita su opinión. De entrada, cualquier persona podría decir que eso es bueno, que eso es democracia, que es un país participativo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí hay dos cosas que me gustaría comentar. La primera, es cierto que una democracia se fortalece al final pues con la participación del pueblo, con la participación ciudadana. El problema es que para que tú puedas fortalecer una democracia y puedas tener, por supuesto, los resultados que esperas dentro de esa democracia en una proyección de país, por supuesto, con miras al futuro, al fortalecimiento, etcétera, etcétera, pues tendrías que comenzar por la base ciudadana, educando a tu pueblo para poder tomar decisiones razonadas y no decisiones que sean, por supuesto, en masa. Lo que estamos viendo, el escenario que se está viendo es que si nuestro presidente electo en algún momento dirá, ahora esto va a ser rojo, con todo lo que ha trabajado y con todo lo que ha permeado en esa base social, evidentemente la gente lo va a seguir, va a continuar siguiéndolo sin ni siquiera poderse a razonar. Es simplemente lo dijo Andrés Manuel y haremos lo que Andrés Manuel dice. Eso por un lado. Por el otro lado, la postura de un presidente de la República, y sí lo creo y lo veo así, es la de guiar. Es decir, él tiene la responsabilidad en la toma de decisiones con respecto a lo que le convenga de mejor forma al país. Por eso es que nosotros acudimos a las urnas y por eso es que nosotros decidimos votar por alguno de estos candidatos que se nos ofrecieron, ¿no?, en el escenario político, para decidir, y por eso hubo también estos debates, ¿no?, para decidir quién era el más apto y poner, por supuesto, en su campo, en su esfera de dominio, toda esa fuerza para la toma de decisiones. Entonces, bueno, creo que si empezamos a involucrar al pueblo y... El lema o la frase o el discurso de campaña de López Obrador fue contra el aeropuerto. Sí, fue su principal bandera. Argumento. Y es una de las bandera. razones por las cuales la gente votó por él, ¿no? ¿Para qué volver a hacer el rollo? A mí me preocupa dónde quedan los que le arriesgaron sus ahorros o su dinero o sus negocios. No es una decisión que haya tomado Peña Nieto, es una decisión colegiada de mucha gente. Ahora ya salió ayer en la revista Proceso, viene un reportaje sobre el estudio que hizo Jorge Camargo cuando fue director de Conagua, donde decía que era un error gravísimo hacer el aeropuerto en Texcoco por los vasos comunicantes de todo el rollo del agua y demás, y que era atentar contra la vida de miles de ciudadanos. O sea, hubo un estudio que no se valoró en su año pasado. Uh-huh. ¿Quién va a pagar los platos rotos? La justicia, porque hay mucho dinero invertido, ¿no? Se ha gastado en publicidad una burrada de dinero en el gobierno mexicano. ¿Van a devolverlo? El presidente Peña va a sacarle su bolsillo y va a decir, bueno, pues me equivoqué, ya está la lana. Slim, los empresarios que están metidos en esto, los Hange y Montiel y todo el grupo Peña mismo, del Mazo, van a dejarse ganar así como así, o van a pelear con López Obrador, y López Obrador dirá, bueno, si quieren hacerlo, háganlo, métanle su dinero y acaben. ¿Será eso? Yo creo que por ahí va el asunto, fíjate. Yo creo que van a construir los dos aeropuertos. Qué bueno, tenemos tanta lana. Uno le dirá a los empresarios, bueno, construyan ustedes, ya está avanzado el asunto, construyan ustedes. Y dos, el gobierno creo que invertirá en Santa Lucía y al final lo hará aeropuerto de carga. Y con una decisión de esta naturaleza, ni queda mal con unos ni queda mal con otros, porque si fuera vinculante la encuesta, la participación del día de ayer, estás hablando de 1 millón de personas que votaron. No es significativo. Absolutamente nada significativo. ¿Somos cuántos? 100 y tantos millones de mexicanos. No, ponle que los que tenemos credencial para votar son 70 y pico. 80 y tantos millones. Los que votamos fuimos ¿cuántos? 50, no, 40 y feria, ¿no? 40 no, si López Obrador solo tuvo 30 millones. Más, sí, como 53, 54 millones. Pero además, o sea, no es significativo. No, y además a eso súmale la logística sobre la cual se realizó este sondeo.
Este es un sondeo más bien para, para entretener a la gente, y así lo veo. ¿Por qué razón? Porque la decisión del aeropuerto de Santa Lucía estaba tomada, y de hecho ya estaba apoyada en la votación que se hizo. Eso yo también Ya, yo lo veo así, si mi principal bandera de campaña es no que sea Santa Lucía, que no sea el nuevo aeropuerto, y gano con 30 millones de votos, ¿cuántos? Por lo menos 15 millones de gente votó por esa razón, o un poco más. Yo Entonces, creo que eso sí. ¿qué necesidad? Es muy aventurado decir, ¿no? Bueno, Que, pero fue su principal bandera. no, su La principal corrupción, bandera la fue- corrupción y el nuevo aeropuerto por cuestiones de corrupción. El nuevo aeropuerto Claro, lo tomó como lo bandera atacó porque para estaba el en tal combate, lado, por supuesto. sino por la corrupción que había. Entonces, esas son las banderas y es por lo que la gente votó. Entonces, ¿para qué necesitas otra vez que vengan a votar la gente en un ejercicio que tiene sus cosas buenas o malas, o regulares como la queramos ver, y como pasó en todas esas cosas, pero la gente salió, muy poca gente salió. A mí me llamó la atención la poca gente que participó en 4 días, unos 4 días de votación. En sí, Ahora, sí. Perdón, Entonces, no, ¿cuál fue el objetivo de esto? Entretener a la gente, yo lo veo. pero bueno, No veo otra cosa, entonces porque habría que contratar entonces un malabarista, pero vinculatorio o un no puede ser, artista, Humberto. un cirquero, un payaso para que entretenga a la espérame, gente. Pero no es lo que pueda. vinculatorio, en ningún sentido es No vinculatorio. es lo que pueda. Es vinculatorio solamente para él, para darle gusto a su gente. Pero, José Manuel, No es vinculatorio. lo no que tiene tú ninguna estás cosa. diciendo lo dijo ayer en la noche el presidente del Consejo Coordinador. Ah, Chihuahua, entonces retiro lo que dije. Lo dijo Coparmex ayer en la noche al terminar la conferencia. ¿Que fue para entretener a la gente o qué? No, que Ah, no es vinculatorio. Esto sí. que estás diciendo tú. Pero todos los demás, Gatecall, Por eso es vinculatorio para los que Vázquez, quieren que sea vinculatorio. Jurídicamente, Jurídicamente, espérame. todos están diciendo, no, Espérame. esto es vinculatorio. Pero- O sea, pero jurídicamente- mañana el presidente electo va a dar una opinión si- sobre si- esto, si pero esta es estamos- la información que Si estamos en un país de instituciones que se da Por eso regir reglas, entonces inicié no es preguntando vinculatorio. que lo que va a estar a prueba son las instituciones. Eso estoy O de sea, acuerdo contigo. si hay denuncias, porque me imagino que las va a haber, de los que metieron su dinero, los que están trabajando, los contratos, los extranjeros, no sé, van a presentar denuncias por el asunto. ¿Qué resolverá la Corte? Es interesante. Yo creo que hubo un O sea, gran... se dan cuenta de No, aquí hay muchas cosas. de la que se pueden- cercanía de criterios con el proceder de Hugo Chávez en su momento. Claro. Sí, hombre. Sí, no, yo no digo que no, Jesús Manuel, lo que pasa es que yo no quisiera, bueno, si queremos empezar a meter toda esa serie de cosas, pues vamos a ver, a estar como están los tweets ahorita, ¿no? Y los chats, unos a favor y otros en contra, y cada uno dando sus argumentos. Yo lo que quiero que tratar de hacer es un análisis de que dentro de nuestro sistema jurídico no puede ser vinculatorio ese... No, pero eso lo dijimos hace 8 días, porque no tiene ninguna formalidad, No puede ser, no hay pero ninguna es- institución que la por pueda eso. avalar y todo. Por eso yo es lo que Estamos digo. analizando el Yo creo resultado. que el gran perdedor en este tema de la consulta fue precisamente esta figura que nos costó muchísimos años introducir en la Constitución, y que una consulta en la cual solo participa 1 millón de personas, No que tiene no es sentido. vinculatoria, que no se sabe si el presidente electo va a tomarla en cuenta, si no sabemos si realmente hubo transparencia A ver, en pero- la pero elección. fíjate, ¿Qué no el presidente- leyeron lo que dijo el López presidente- Obrador el presidente ayer? lo toma en Ayer cuenta. dijo, Pues, ¿y el no pueblo lo hizo? voy o sea, lo que el pueblo decide es lo que voy a hacer, el pueblo es sabio. Y ahí está el problema de ese fondo. es el tema. Ese es el Por eso problema ya de le pusieron fondo. el tema de Poncio Pilatos. A ver, claro, ese es el problema de Buena la fondo columna que de estoy ellos. diciendo desde el principio del programa. O sea, al final la logística, la forma de proceder, nosotros en una democracia elegimos a un personaje para que tome las mejores decisiones por el resto de la Ese es población. el tema. Ese es el punto. Ahora, este sujeto, ¿qué es lo que está haciendo? Me refiero a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que está haciendo? Empoderando al pueblo, empoderando a las masas. Les está otorgando el sentir de eres importante, participa, pero esto además puede tener todo un efecto contrario.
Porque hoy es una encuesta sobre, claro, trascendentísima, ¿no? Sobre el nuevo aeropuerto. Pues no es encuesta, pero es un sondeo. Es un sondeo, perdón, es un sondeo. Pero al final, ¿qué es lo que está haciendo? Está invitando a la gente. Y hoy tenemos el primer sondeo, y acuérdense de lo que les estoy diciendo y la fecha en la que se los estoy diciendo. Hoy tenemos el primer sondeo, ¿no? En el que se le invita a participar a la gente, y tenemos 1 millón de personas que asistieron a las urnas. De ese millón de personas, bueno, tampoco lo sabemos, ¿eh? Porque de ese millón, por lo menos hay 1 millón de votos, ¿me explicó? Pero hubo gente que lo tomó por diversión, de decir, mira, ya fui a votar a una casilla, pero ya fui a otra, pero ya, ¿no? O sea, ni siquiera fue el compromiso social, el compromiso ciudadano de participar seriamente en algo, fue la burla. O sea, También no tenemos la cultura para ser consultados. Ni siquiera tenemos no tenemos la madurez cívica ni política. Entonces, para en el fondo, una opinión sobre un referéndum. En el fondo lo que hay es esto, es este juego de masas, es este juego en el que te estoy otorgando poder y te estoy dando poder para que al final hagas lo que yo deseo que hagas. Porque yo les puedo asegurar que si Andrés Manuel hubiera dicho que hubiese sido Texcoco, todo el mundo se hubiera volteado por Texcoco. Es lo que él, sí, ese millón de personas. Pero a lo que voy es el punto, es lo que él va a decir, porque al final fue todo su trabajo en campaña y lo que ha hecho durante años atrás. Yo hago una pregunta, las siguientes consultas que va a hacer, porque ya dijo que va a hacer más consultas, ¿las va a hacer con la misma tecnología? Pues igual. ¿O va a utilizar ya las instituciones? A ver, espera. Por eso yo digo, la consulta no la hace él. El gran perdedor. No, esta consulta no la hizo la consulta la hace Morena. Sí, no la hace. O sea, por eso es que constitucionalmente, legalmente, es una consulta que no tiene validez para la decisión de un gobierno que todavía no toma posesión. O sea, la palabra de López Obrador es voz del presidente a partir del 1 de diciembre. En este momento, él es un presidente electo que todavía no está en funciones, que ya nombró a su gabinete, pero que no asume las funciones todavía. En el momento en el que él tome protesta, rinda protesta, etcétera, en ese instante su discurso, si sigue siendo la verdad es que es preocupante, porque ¿dónde se queda todo el tema del respeto a las instituciones? O sea, yo no justifico que el aeropuerto se haga en Texcoco, no justifico que se viole el tema del orden climático, la protección ecológica, etcétera, no lo justifico. Hay estudios que demuestran que era un error haberlo hecho ahí. Pero ¿quién va a pagar los platos rotos de una mala decisión? Claro. ¿Quién? ¿Peña Nieto? ¿Los Hank? Una mala decisión, ¿de acuerdo con quién? Con ellos y con los negocios que hicieron. Entonces, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿o no? Hay un tema mucho más grave, ¿eh? Se habla de que los rendimientos de las Afores fueron invertidos precisamente en el proyecto de Texcoco, porque era un proyecto que iba a generar unos grandes rendimientos para los inscritos en las Afores, ¿no? Al haber, o en el probable caso de que se cancele el proyecto de Texcoco, ¿qué van a hacer todos esos? De hecho, ya dijeron ahí, en relación a eso, la garantía es la influencia, sí, la influencia que va a haber en el aeropuerto, el que sea. O sea, si no se echaba para atrás el aeropuerto actual es el que tiene que garantizar. El Benito Juárez y el nuevo aeropuerto, sí, lo de la famosas fibra, salidas ¿no? de Fibra, sí, no sé cómo se llama. Fibra 23. Exacto. Pero eso era un proyecto del anterior gobierno, y este gobierno seguirá manteniendo la garantía. Tiene que. Ahí sí no le queda otra. ¿Por qué? Porque es la institución. Porque está gobierno. contratado. Por eso, y si puede cancelar una cosa, ¿por qué no puede cancelar otra? Porque haga una consulta. No, es que haga una consulta, vamos a pasar a ver si el millón que votaron. Por eso yo digo que quien perdió en este día, en esta consulta, fue la propia figura de la consulta popular. Claro. Porque ya nadie va a creer en la consulta popular. Tantos años que se luchó Yo para que se pusiera la consulta popular. En la encuesta, en la que dan como candidato ganador a Barbosa en lugar de Cárdenas. Y muchos pedimos leer los resultados y los ocultaron. Sobre ese tema, hoy, ¿dónde está? Enrique Cárdenas, te acabo de mandar. Enrique Cárdenas manda un
un tuit ayer en la noche, a las 10:30 de la noche. Ponlo por ahí. La decisión de López Obrador sobre el nuevo aeropuerto será recordada como una de las peores estupideces de un presidente en la historia económica contemporánea. Ojalá me equivoque. Enrique Gabriel. ¿Cómo ven? Comentarios, Armando. O sea, ya es una decisión firme. Yo no creo que sea, o sea, estamos Otra vez volvemos al tema de lo vinculante. O sea, a eso es a lo que voy. No es vinculante. Esto es un Pero escenario para los todavía. señores que dieron la cara por esto, a Batres, a Delgado, a Yeto, o sea, todos dijeron el resultado es vinculante. Y López Obrador dijo, para Andrés Manuel es vinculante. Exacto, para voy él a es respetar, vinculante. voy a respetar la decisión de las mayorías. Para él es eso la vinculante. democracia. Ahora imagínate nada más una mayoría de 1 millón de... Sus declaraciones, eso es lo que dijo anoche. Para él es vinculante. Hoy a las 10 de la mañana. Pero ¿verdad? para él, esa es una mayoría. A ver, ¿puedo Imagínate comentar nada lo que más en están dónde escribiendo estamos. los que nos ven? Es una mayoría de los que votaron. ¿Puedo comentar No, lo que pero- nos están diciendo, lo que A ver, nos ven? adelante, ¿O lo señor. someto a sondeo? No, pues, Voy a hacer un sondeo. A ver, vote, sí. Que ¿A diga, ustedes les salud. parece que debo comentar lo que nos Saludito. están escribiendo? ¿Alguien vota porque sí? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Saludito. Bueno, Armando Ríos Villarce, mi querido Armando, un abrazo. Dice, curioso, se acepta una consulta fuera de ley que cumple con un capricho donde vota el 2% para decir algo tan importante como el aeropuerto. Pregunta, ¿empezamos bien? Margarita Casas Ochoa, saludos al panel y hoy en día el pueblo será un activo que será tomado en cuenta a diferencia de que solo era manipulado por los medios de comunicación. Esto también es cierto. Eso que te digo, Esto también es la es forma en la que se ha cierto, permeado. es que para empezar los ciudadanos no estamos acostumbrados a esto. Es una experiencia nueva para los dos. René Payán manda saludos, María José Bretón, René Payán, 2 personas más dice aquí que nos están viendo, pero no dice sus nombres, Kirena Rodríguez, Luis Martínez, al rato comemos, Erika Ayala, Erika, un saludo, ¿cómo saliste? Rogelio Sierra también, un abrazo, Rogelio, Luis Roberto Ramírez Carranza, ya aparece secciones sociales, esto, ¿verdad? Alex Carvajal, Georgina Ríos, Manicruz Martínez, Georgina Ríos manda saludos nuevamente. A ver, seguimos. Niños. Bueno, gracias. Ok. Están muy callados. Es que, vaya, finalmente en este proceso de reflexión no puede ser, hay demasiadas cosas que están muy débiles como para que se pueda sostener una opinión una decisión de ese tamaño en un escenario tan trascendente, por supuesto, para México, para la economía nacional, etcétera. Habrá que también ver cómo van a responder los mercados internacionales, ¿no? Después de 1961. o sea, igual que cerró el viernes, tampoco se ha movido mucho, ¿eh? la especulación financiera también está... A ver. evidentemente- Se devaluó más el peso mexicano en el sexenio de Peña Nieto y nadie. Pues es que estamos acostumbrados, Entonces, es que ese es el punto, estamos Con acostumbrados Calderón, a no decir ¿qué nada, pasó? estamos acostumbrados a quedarnos O sea, calladitos, tú estamos imagínate que acostumbrados Calderón sale y dice, a ver, vamos a hacer un sondeo para ver si quieren que saque al ejército para combatir al narcotráfico. Sí, claro, o sea, decisiones trascendentes de esa magnitud, ¿y en qué momento O Díaz Ordaz, vamos a hacer un sondeo, a ver tú, Corona de los Alas, un sondeo a ver si quieren que detengamos la manifestación de los estudiantes. creo que Es que esas son las responsabilidades de los presidentes. Exactamente, para Y eso los se votó presidentes por él, deben él tomar tendrá las que decisiones tomar con una base en decisión. los estudios, con Así base en la es. técnica, no con base en el deseo. Digo, si hubo errores, si Peña Nieto violentó la ley, si ¿cómo se llama? Ruiz Esparza violentó la ley y se permitieron los cochupos y los intereses económicos para hacer el aeropuerto ahí y se especuló con los terrenos como dicen que se hizo, ¿no? Si existen todas estas cosas, que los metan a la cárcel, Claro, por que supuesto. paguen por sus errores. impunidad. Sí, y después de eso que se vea si es prudente seguir con la obra o Mira, no. yo te voy a ¿No decir te una parece? cosa. En ¿Quieres cuestión- saber cuántos votos hubo en Puebla? 50,000, ¿no? Fueron ¿Está el 49.364. mío? No creo, pero el de José Manuel sí. el mío, Yo 12.412 voté en el CSU. por el tema de Texcoco Yo voté por y 36.499. Es decir, y lo dije Solo- pragmáticamente porque me queda a menos de 2 horas el aeropuerto. En cambio, el de Santa Lucía me va a quedar a 4. Yo voté pragmáticamente. 36.499 votos en Puebla.
a favor de esa opción. Pocos. No, claro, No, es que nada. ahí te das cuenta dónde está la Paréntesis, participación. ustedes no se Pocos. desvelan porque ya son mayores, pero ayer en la noche el programa este de si se los digo no vengo, si, ¿cómo se llama? Si me dicen no De López Dóriga, vengo. famoso. Ayer en la noche no sé cómo yo me metí a ver que estaban dando la conferencia de prensa Mario Delgado y le hice así al Face y me apareció en vivo si me dicen no vengo. Y estaban J. Cole, estaba Delgado y estaba Vázquez. Y del otro lado estaba Javier Lozano, estaba el líder de la bancada priista, que fue presidente del PRI hasta René Juárez, René Saxón, y otro que creo que era del PAN, estaban tres ahí. Sí, en un agarrón buenísimo. Que evidentemente cada uno defendiendo la postura de si el sondeo es aceptado, si se vincula o no se vincula, etcétera, etcétera. Pero Jacob 3 veces mencionó, es que esto es como el caso de Puebla, es que esto es como el fraude de Puebla, es que ustedes creen que nosotros hacemos lo mismo que ustedes hicieron en Puebla. 3 veces sacó a la palestra en un programa nacional, sin venir al caso, el tema de la anulación y el tema del fraude electoral de Puebla. Eso, dije yo, puta, si hicieran lo de Santa Lucía, me corto, perdón por la expresión, pero Una oreja. si no, una uña, si no anula la elección en Puebla, pues digo, es evidente, ¿no? Sí, a todas luces se ve el La escenario. única diferencia es que la Y decisión ese de tipo de Puebla acciones. está en una institución y no está en manos Bueno. de una consulta. Es la única diferencia. Sí, aquí lo que vas viendo es efectivamente Mira, el poder que se va acumulando. si el señor ya dijo que va a seguir haciendo consultas, y en campaña también lo dijo, que entre una de las consultas a los 3 años va a ser si sigo o no sigo, y la gente va a decidir, y es la gente, el pueblo es sabio. Lo único que hay que pedirle es que lo haga dentro de las instituciones y dentro de la ley. Permíteme. Y vamos a entrarle al juego de las consultas. ¿Por qué no? A ver, ¿Por qué pero no? entonces ¿por qué vamos no? a patrocinar, ¿Por qué no? Porque las vamos a consultas patrocinar son la propiciadas, divulgación, No, vamos a espérame. patrocinar la divulgación de los beneficios, de las bondades de los proyectos. Porque, fíjate, nadie salió a defender el tema de Texcoco durante estos meses. Después del día 1 de julio, nadie salió a defender, salvo los funcionarios públicos. No hubo corrientes de opinión que salieran a defender el tema, salvo... Porque la postura fue en muchos casos no participo. De la Madrid, no participo de turismo, porque que hizo un video muy interesante, un poco largo, pero un video muy interesante. Tuvo una cargada contra el aeropuerto, porque la gente está molesta, porque hay enojo popular, lo mismo que pasó en Brasil, por eso lo comparo, porque en Brasil la gente está tal copete de populismo, de socialismo, de toda esta serie de corrupciones, de Odebrecht, etcétera. Por eso gana la rebeldía de un extremista, de un homófobo. Yo lo que digo es, si quieren que sea empoderamiento al pueblo, como dicen, es un empoderamiento al pueblo, vamos a hacerlo, pero dentro de reglas. Pero, dentro ok, entonces, ¿por qué no se hace? Déjame terminar, porque el señor todavía no podía hacerlo. Simple y sencillamente, esta no podía hacerlo. Por eso lo hace Morena. Exactamente. Por eso está muy serio. Pero si está ya preocupado. siendo presidente quiere jugar a las consultas, pues vamos a jugar las consultas, pero dentro Las de reglas. consultas están desacreditadas a partir del ejercicio de los últimos 4 días, José Manuel. Ya no hay forma. Porque No, nos es- tardamos porque este años es un en ponerlo sondeo. en la Constitución. Este es un No, sondeo. fue una consulta, no fue un sondeo, fue una consulta que se le hace a un sector de la población De acuerdo. minoritario. En donde se le invitó a participar a Ocotigre, en donde se le invitó Que no fue y la pareja porque las participación. casillas fueron puestas La en lugares invita, muy espérame, distantes. Por eso, pero hagámosla porque bien. no, hay que ver el escenario. Se invitó a Hagámosla participar bien. a toda la población. Ajá. Y ahí también tienes un fenómeno muy interesante en donde tienes 1 millón de personas que votaron, ¿no? Que se acercaron para emitir su opinión en esa consulta, sondeo, como le quieras llamar.
1 millón de personas de 40 y tantos millones que debimos de haber acudido y no lo hicimos. Tú lo hiciste perfecto. Yo sí fui. Tú también. Yo fui el lunes a las 6 de la mañana, no, después de que los vi. Pero lo que voy es a esto, un Fui millón de votos Eso. registrados en las urnas no es Y me significativo. encontré, ahí estaba Rodrigo Abdala, y estaban otros, y me dijeron, pero- "Ay, qué Ahora, bueno que ¿por vienen". qué no participamos? Entiende Esa es la mi siguiente entiende mi pregunta. propuesta. Es que mi propuesta es, allá hay leyes para hacer plebiscitos que no están las reglamentarias. Está puesta en la Constitución, están puestas ya el plebiscito, el referéndum, todas esas cosas ya existen en la Constitución. Hagamos las leyes reglamentarias y sobre eso, ya una vez legislado y ya una vez puesto y viendo quiénes son las instituciones que van a organizar las cosas, hagámoslo y juguemos ese. Espérame. ¿Vieron un video? Es que es Espérame. muy fácil sobre lo que estás diciendo. Hay un video que circuló en las redes sociales donde en una mesa una muchachita está Por eso, supuestamente sí, pero todo eso eso. porque no había ni siquiera el mínimo de garantías para que el que A mí, fuera a yo manifestar su opinión, yo puedo su decirte, opinión fuera Bueno, yo te yo puedo puedo decir Pero que si el no lo encargado de tienes en las presentarlo, elecciones de espérame, Puebla. espérame, se yo puedo equivocó decirte- 40 veces a leerlos. Yo puedo decirte, O sea, yo puedo realmente- decirte de los errores que hubo. A mí ni siquiera me dijeron que pusiera yo mi huella para cerrar. O sea, en la caseta donde yo voté, que fue en el Consejo del Complejo Cultural Universitario, no está, ni siquiera me dijeron. No, En mi caso pusieron ni siquiera eso. Mi IFE lo pusieron en el teléfono, lo marcaron en la pero otros me di cuenta que los anotaban en una lista. Exactamente. O sea, no hubo ni siquiera, o sea, si nos ponemos a ver los defectos que hubo muchos. Por eso yo digo, hagámoslo dentro de un orden. Y ese orden que sea legislado. Y entonces vamos a, ¿para qué? Para que no haya las cosas de que no, Ya lo no decía, participe, ya lo permíteme, para que no haya la cosa de que no participo porque esto está mal hecho, esto no tiene garantías, etcétera. No, vamos a jugarlo, así como fuimos a votar en las elecciones porque hubo una normatividad que la llevó. Entonces, veamos que hay una normatividad para las consultas. ¿tú sabes cuánto tiempo se va a tardar en volver a acreditar la figura de la consulta popular En el momento- después de la desacreditada que le dieron en 4 días, José Manuel? Espera, porque no está dentro de la legislación. Si está dentro de Pues la entonces, norma, ¿para qué no se acudieron va a votar? desacreditar. ¿Para qué fuiste a votar si no? ¿Para Tú qué? que eres respetuoso de la ley, ¿para qué fuiste a votar en una consulta que ni Porque- siquiera está regulada por nadie? una razón, porque quiero expresar también mi opinión, igual que todo el mundo. Entonces ahí tenemos No, dos todo el mundo escenarios. no, A ver, 1 millón de personas. todo A el ver, mundo pero no. entonces ahí tenemos dos escenarios. Por supuesto, una sociedad no se puede manejar al margen de la ley. Necesitamos normas, necesitamos Espérame. instituciones, ahora permítame a mí, necesitamos normas, necesitamos instituciones, necesitamos un líder, llámese una persona, una institución, un poder, que por supuesto guía a las masas. Y por el otro lado, necesitamos la participación ciudadana de la gente. Pero tú no puedes participar en un marco en donde no tienes ninguna garantía jurídica de Y si qué las cosa va a tuvieras, hacer. y si Porque tuvieras entonces las te vas a garantías- empezar a sacar figuras populistas o Y figuras... si tuvieras las garantías, este, ¿qué harías? Si tuvieras las garantías, ¿qué harías? ¿Votarías o no votarías? Y yo creo que todavía me voy más al A fondo, ver, porque la con esas democracia nos garantías hace tendríamos iguales primero... a todos. ¿Sí? Nos hace iguales a todos. Exacto. Teniendo estudios o no teniendo, Exactamente. sabiendo de aeronáutica o no sabiendo, Exactamente. entendiendo de negocios o no entendiendo de negocios. Nos hace iguales a todos. Tal vez el principio de la consulta La no igualdad... sea malo. El problema No. es la implementación de la Exacto, consulta. la forma Tiene como se defectos. implementa- Exactamente. Etcétera. Pero ya estoy diciéndolo, si existe ya el plebiscito y existe ya el referéndum en la Constitución, hagan las leyes reglamentarias. Mejor vamos a hablar de que ganó Boston la serie, ¿no? Ayer y antier. Gerardo Huerta manda saludos, lo mismo que la doctora Ortega. Faustino Sánchez opina: López Obrador nos provoca para darnos cuenta que nada nos parece, mientras otros hacen los negocios y nosotros seguimos sometidos. Check Goods: el aeropuerto se va a terminar haciendo en Texcoco. Bueno, no sé cómo. Es lo que yo opino. ¿Tú crees que se va a terminar? Yo creo que van a ser los dos al final del día para no quedar mal Es con que, a ver, los hay grandes otro detalle. inversionistas. ¿Por qué tenemos que concentrar todo en la Ciudad de México? Bueno, ya ha habido algunos estudios muy interesantes O ahí sea, de por qué Puebla no si puede los ser, de vuelos- por qué bueno, Toluca Puebla no puede ser. Puebla de por qué- no puede ser o sea, porque el ¿cuáles son aeropuerto los- está en el peor de los Claro, lugares o sea, y se lo dijeron a exactamente. Jiménez Morales y Claro. no pudo hacer nada y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impuso que fuera ahí. Y volvemos otra vez al punto. ¿Por Porque qué era no? en Porque Valsequillo, tenemos una era en pésima, Amozoc. tenemos una ¿De quién eran los pésima terrenos? planeación, tenemos No sé de intereses de por medio. ¿Quién era? No sé, pero alguien habría que averiguar eso, ¿no? Eran ejidos. Sí, pues los terrenos de Eran ejidos. Don Pero Rafael los Taboada decía que, los terrenos de junto. que él tenía lo de los planeadores y estas cosas. Rafael Taboada decía que los vientos ahí, la cercanía con los volcanes, Claro, además claro. era una zona frutal, etcétera, etcétera. Digo, se debe hacer en Amozoc, porque él tenía una pista de aterrizaje ahí En de los Amozoc. planeadores. En Amozoc, pero esa es la mejor zona por los vientos, pero bueno. En otros países, los aeropuertos centralizados, como el de Frankfurt, por ejemplo, es el aeropuerto del centro de Europa, a donde llegas por la capacidad de vuelo de los aviones, ahí bajas y tomas otro para irte más lejos. Pero en el caso de México, de la Ciudad de México, ¿cuántos de los aviones que llegan son con pasajeros en tránsito para otra parte? No, hombre, muy poquitos. Son muy Muy pocos. poquitos, porque ya se puede aterrizar en Cancún, aeropuerto Sí. internacional. Entonces, Los hay cabos. otros aeropuertos a los que les deberían de dar, pero aquí el tema no es tanto si hay, como decía yo en la columna, 164 puestos que llaman arranque de los aviones, sino el gran negocio inmobiliario en torno del aeropuerto. La especulación de los 6 pisos de altura, los hoteles, las zonas residenciales, el tema de... Sí, a los alrededores hay un montón de negocios. Sí, yo no digo que no, pero yo no me iría a vivir en una cosa donde No, bueno, pasa pero varios tú no todos los sabes, días, ¿no? están pensando en otros rollos. Pero en la Ciudad de México, en cualquier parte pasa la vida. Centros de convenciones, es un mundo. Sí, Es estoy el de negocio acuerdo que inmobiliario es más negocio. grande de América. Digo, pero habitacional yo no me iría a No, vivir yo cerca de tampoco. un aeropuerto. Gustavo Pérez Martín, fue un golpe en la mesa lo que hizo y así es como nos va a ir como país ante los organismos financieros. Y después se corta el comentario. Ay, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Estamos ahí, se termina. Fernando de la Vega también manda saludos. Brasil, Bolsonaro. No le saquen al tema. Brasil, ¿quién empieza? Brasil. Yo creo que también es muy importante, antes de Bolsonaro, se me lo permites, porque va ligado a este tema de Andrés Manuel, el tema de la invitación a Nicolás Maduro. Sí, tiene Yo relación. creo sinceramente que lo soltaron justamente en el momento en el que las grandes críticas hacia la consulta estaban puestas también para desviar un poco la atención sobre el Pero tema con de la esto, consulta. ¿tú no ves un riesgo enorme que venga Maduro? A mí me gustaría que no viniera. O sea, muchos quieren verlo en la cárcel y nosotros lo vamos Claro. a recibir como un platillo. Claro. Pero Explícame fue un eso. poco lo que pasó también con la invitación que se le hizo a Trump, que todo el mundo estaba ofendidísimo, ¿no? Cuando se invita a este sujeto a pisar suelo nacional, en donde decíamos, a ver, ya nos insultó, ya nos gritoneó, o sea, ya nos puso, y todavía, bienvenido señor Donald Trump, pues obviamente no. Creo que aquí también habrá que ver dos escenarios. El primero, la ofensa moral, si lo quieres ver así, en cuanto a estos escenarios tan dañinos, humanamente hablando, en donde tenemos el pueblo de Venezuela que se cayó en 15 años, cuando Venezuela, por supuesto, era la Europa de América. Espérame, saludos mi querida Claudia, porque seguramente me estás viendo, Sí, no, y Claudia es testigo, a mi amiga querida Claudia, que está exiliada, la pobre en pero Miami, pero desde hace pero años, no era la Europa huyendo de América, ¿no? Venezuela Ok, estaba ya. económicamente, ¿no? Pero bueno, como quieras, ese Quiero es más otro café, tema. pero quiero Al final, mi jugo de nopal. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues obviamente una Venezuela que se vino abajo, en 15 años. Pero esto también es algo bien interesante, porque de alguna manera no fue el cambio radical en Venezuela de un día al otro. Fue una constante de este tipo de situaciones que nosotros en México comenzamos a ver, y que vas a ver el tema paulatino. A ver, pero bueno, me estoy diciendo, López Obrador está destinado a ser el líder latinoamericano. déjame cerrar aquí. Pero bueno, o sea, por va un a lado, suplir a Fidel Castro, va a suplir a Evo, va a suplir a Maduro, a Chávez, déjame cerrar porque va a ser la el idea. polo opuesto de Brasil. Dense cuenta de eso. A ver, espérate. El tema de la caravana tiene que ver con eso. Espérame tantito. Al final entró Carlos y todos los así. Pero
Las dos ideas son Andas esas. muy Uno, empoderada, el tema moral, o sea, el tema moral de decir no queremos a un Nicolás Maduro en México por esta situación, porque nos duele Venezuela, porque nos duele como hermanos, como hermandad, como hermanos latinos. Claro que no lo queremos, nivel moral. Pero a nivel diplomático, o sea, al final es como, no te invito porque me caes gordo. A no o ser sea, que creo sea el también es un escenario tema diplomático. para que se siente Nicolás Maduro con el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿A quién viene? El jefe de Estado, el vicepresidente. Bueno, y viene en representación de Trump, viene uno de los grandotes. ¿Qué tal si sirve para el acercamiento? ¿Qué tal si México va a empezar a ser el negociador de esas en cosas? esos niveles de política, Sí. ¿no, verdad? Sí. Todo puede ser. Yo lo que veo es que si tienes relaciones diplomáticas con un país, porque existen, pues tampoco puedes decir a ti no te invito. Claro, por supuesto. O sea, no puedes hacer eso. A nivel diplomacia, Exactamente. no puedes hacer A ver, eso. que haga una consulta popular sobre si viene los o no mexicanos viene. quieren que No, venga y o te no. aseguro no que va a dices que ganar. no quieren No, y la consultas, consulta pero- popular te va a decir que venga Maduro, porque además es lo que quiere Andrés Manuel. Que ese es uno de los grandes problemas, es lo que quiere él reflejar a través del pueblo. Y para eso están las... Más bien es lo que él quiere y utiliza Exacto. al pueblo para Es- justificar sus expresiones Así de es. autoritarismo, Ese es el tema. ¿no? ¿Sí? La verdad es que, Lo dijiste. pero mira, los gobiernos también cometen errores garrafales. No sé si se acuerdan ustedes de Peña Nieto, que le entregó la medalla del mérito azteca o algo así, una condecoración muy importante que da nuestro país a un dictador asiático. Y cuando se enteraron en México quién era el tipo que estaba en la boca de todo el mundo, como que había provocado una matazón terrible en su país, aquí ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que decirle a Peña Nieto, ¿sabe qué, señor presidente? Se nos pasó decirle ese pequeño detalle, ¿no? Pues hombre, esa es la manera de descuidar las cosas diplomáticas, políticas, Claro. falta de oficio político, lo comentaba Jesús Manuel en algunas columnas de ciertos políticos, falta de oficio diplomático también, me parece, en diferentes niveles. Porque un mes con una semana antes se da el anuncio. Ahora te voy a decir algo que también me parece interesante, ¿eh? Y esto sería un muy buen termómetro, y ojo, porque estoy especulando. Voy a especular y al final creo que Por es fin lo que... la doctora se define, es especuladora. No, dije en este momento me voy a permitir especular. Sobre Y en terrenos este del momento aeropuerto. vamos a ver, Terrenos del aeropuerto. vamos a ver la respuesta de la gente cuando llegue Nicolás Maduro a México. Va a haber de los Eso dos. va a ser Va a haber muy de los dos. interesante, Va a haber de las dos formas. muy interesante. Prácticamente lo sacamos a patadas o le ponemos una alfombra Yo roja. te Porque diría al que final va a haber es, de ¿y las qué dos. crees? No, y yo Fernández va Noroña a haber va de las dos, encabezar empieza a haber de la las dos. recepción. Pero Lo va a recibir. a A mí me la gustaría postura de conocerlo, que- ¿eh? Sí, ¿por qué no le invitas al programa? Pues a ver, háblale. A ver, háblale a Nicolás Maduro. Por cierto, viene dentro de 15 minutos José Juan. Ah, yo le tengo que Espinosa. decir a José Juan que porque no ha Acaba pagado de sus 72 multas que escribir. tiene ¿Viene acumuladas. personalmente? Sí, viene ahorita. Las me acaba de multas. escribir. Sí me veré muy mal si Me se lo acaba de pregunto. escribir, pues tu problema, aquí cada quien trae sus comentarios, pues, Cada quien es dueño de su- No escucharon no leyeron la nota. No ¿O puede ser fake news, ¿no? Vamos a preguntarle a ver si ¿Cuál? es fake news. ¿Cuál? Hoy hay sesión en el Congreso y Ah, ¿de están los citando, presupuestos? están citando a los consejeros electorales. Con carácter de extrema urgencia. Pero perdóname, le van a contestar exactamente. A ver, yo igual que periodista bueno, no doy pero así es ese feeling interesante, para preguntar o no interesante. diplomáticamente. No se me... Qué bueno que viene A ver, para- Brasil, por para decirle favor, que qué bueno que ya está funcionando la página. A ver, pues arráncate Vale, con Congreso. Brasil. Pues ya les di mi punto de vista. Gerardo S. Dorado Smith, encantado de escuchar a Ana, qué gusto, dice el Ah, señor Gerardo Jerry, S. Jerry. Dorado Smith, que no sé qué interés tenga. Jerry Dorado. Faustino Sánchez Ramírez, estamos criticando como si ya fuera el presidente que con esta consulta ya decidió. Bueno, no estamos criticando, estamos comentando lo que dijo anoche y lo que dijeron los portavoces, eso es lo que estamos haciendo. Aida Araceli Manso también está viendo el programa. Eduardo Torres López, estamos acostumbrados a que los funcionarios decidan, ¿no? Y que se nos tome en cuenta, no lo valoramos. ¿Sabemos participar en esta Híjole, consulta? complejo. Es que ahí yo veo muchos defectos en la...
en el comportamiento de los dos lados. Sí. Hubo muchos ciudadanos que le valió un comino el asunto y otros dijeron, no, yo sí voy. Y otros encontraron en este camino la manera de reafirmar su posición, pero no estamos hechos, no tenemos la cultura cívica de ser tomados en cuenta. Por eso yo y eso digo, yo creo que sí es rescatable de lo que sucedió por en eso estos días. yo lo que digo es, se hagan las reglas y que haya la ¿cómo participación. Aquí en Puebla se peleó durante muchos años el plebiscito y el referéndum revocatorio. Probiótico natural. Bien, me parece muy bien. ¿Y qué pasó con ellos? El licenciado Matías Morales los puso inalcanzables, ¿no? ¿Para qué los ponen? Los pongan alcanzables. Y entonces, hagan las leyes reglamentarias. La reforma constitucional en Puebla aquí se hizo desde la época del licenciado Matías Morales. ¿Cuántos gobernadores han pasado? Vamos a necesitar Y no ha habido un congreso, otro café que viene. un área legislativa que se le ocurra hacer las leyes reglamentarias. Brasil. Así que nos vamos a Brasil. No, como vieron lo Ponemos de el Bolsonaro, contexto, o sea, han leído Estaba de Bolsonaro. cantada, estaba No importa, cantada. han leído quién es Bolsonaro, han leído su postura Yo la verdad es que ideológica, han leído Muy sus poco. frases, están Yo al, por eso- al tanto. Leí la frase del señor hablando de que si tenía un hijo, tenía un hijo Homosexual. muerto a un hijo Sí. homosexual. Se me hace la frase más Radical. estúpida que se Bueno, pueda pues decir. ese es el señor que va a Perdóname. gobernar. Bueno, es el que Brasil. eligieron, es el que eligió Brasil. Los Bueno, brasileños no, lo no, eligieron. claro, pero- En los resultados ayer dijo, gracias a Dios, gracias a la Constitución y gracias a la democracia. Esos son Fíjate sus que tres valores. es que sabes que esto también es muy interesante lo que Él se tendrá está. su Vamos Dios, a que no es el ponerlo, mío. vamos a poner la postura en un contexto internacional porque esto también me parece de sumo interés. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, esto lo leí la semana pasada y me pareció sumamente curioso, ¿no? El análisis. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta como seres humanos que no podemos controlar de alguna manera nuestras masas, ¿no? Las instituciones no funcionan, no tenemos un sistema jurídico fortalecido, etcétera. Entonces, al final hay mecanismos de control social que son totalmente diversos. Tenemos el control social institucionalizado y tenemos el control social difuso. Y de alguna manera la religión... Falta el confuso, El confuso. ¿Cuál es el el que está gobernando. Ese No, es el ya hablando en confuso, serio, o ese sea, es ya el hablando en confuso. serio, tenemos estos dos sistemas de control social, el institucionalizado, que es el jurídico, y el difuso, que son otras instituciones, ¿no? Entre ellas la iglesia. Si lo quieres ver como iglesia católica, o lo quieres ver como iglesia de la que quieras, al final Evangelista es en el este poder, es el poder supremo el que de alguna manera crece en él y te rige. Y si tú te das cuenta hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Como ya no podemos nosotros sujetarnos a estas instituciones, ¿no? Jurídicas para poder regular Hasta ahí vas bien. una sociedad, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la gente comienza a pensar y a buscar otras líneas que puedan jalar para poder controlar una sociedad, y entre ellas está la religión. Y entonces empiezan a entrar todos los en el modelos de... contexto social es correcto. Por supuesto, ¿qué es lo que hace este hombre en Brasil? por Se eso enarbola por y eso sale cité- con la bandera, ya, por eso olvídate de cité- instituciones, por está hablando eso de cité a divinidad. los evangelistas. Claro, está hablando de Fíjate. una divinidad. Frases de Bolsonaro. Esa gente, si quiere quedar aquí, va a tener que ponerse bajo la ley de nosotros. O se van fuera o van para la cárcel. Esos marginales rojos serán proscritos de nuestra patria. Declaraciones, Estoy muy a fuerte. favor de la Dictadores. tortura y el pueblo está a favor también De la tortura. de la tortura. No, hombre, pues que se No lleven al bronco para que le emplearía- corte la mano. Hombres y mujeres con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes. Jamás te violaría porque no te lo mereces, se lo dijo a la diputada María del Rosario en la Cámara Baja en el año 2003. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. Que lo someta a la tortura al hijo. 2011. O sea, ¿no? Si lo Fíjate, prefiere, sobre lo que pues, estabas- que lo someta Espera. a la tortura. Cuando habla de los homosexuales, No saben ni dice- lo que dicen, pobre Sí, sí. son. pero cuando habla de los homosexuales, dice que la mayoría de los homosexuales son producto de las drogas, de lo que
comen y de lo que se meten. Son muy pocos los que tienen un problema de nacimiento. Es todo un caso, y este señor va a gobernar a la nación más grande de América. Desde hace 8 días tú estás sosteniendo Yo la sostengo. hipótesis de que Andrés Manuel López Obrador se puede convertir en el líder latinoamericano. Esa es una de idea las que me izquierdas. gusta mucho. No, en términos generales de latinoamericanismo. Ahí te va. Lo Con la llegada de Bolsonaro, Lo que fue en su época López Mateos, Cárdenas, o sea, esos líderes fuertes que tenía el continente como contrapeso al gobierno de los Estados Unidos han desaparecido porque se radicalizó después de la Guerra Fría el tema de Cuba, ¿no? Pero ya se murió Fidel. sí, su hermano nunca le digo. Ya está por Pero a lo salir que su voy hermano. es a esto. Si hay dos países ¿Por qué no pensar que López Obrador puede latinoamericanos, hacer este no, líder? me parece bien que pueda hacer, intentarlo, sí. Pero hay dos grandes países en Latinoamérica que siempre marcan la pauta. en Honduras y nivel- Guatemala. No, bueno. Brasil y México. Pues es que Vale. son los que están No, no, invadiendo. pero ¿A eso dónde está vamos mucho a más caminar? importante. Nos están invadiendo. Sí, Nos están invadiendo. Está bien, Van a está bien. pasar por Puebla la próxima Pero semana. Brasil siempre ha fijado posición Diputado, por también favor, en pasa ese aquí. tipo de cosas. Entonces, Pásale a lo barrido. Siéntate. La doctora. pásale junto a la doctora para que Sí, sí. le haga las preguntas Porque incómodas. te tengo Te van a un par hacer de preguntas. José Manuel Rodoreda y el Tigre Águila. Siéntate. Personal, ¿no? ¿Cómo estás? Porque luego Ya sabes está que todo personal aquí, este es un ya programa uno- muy informal, Y uno José no, Padre. uno ya no se puede. No hay comerciales, no hay interrupciones, invitamos el café, Eso es bueno. no aceptamos publicidad. Y un medio libre de los Oye. pocos que hay en Puebla. Sí. Aquí no hay Sí, línea. Mira qué claro, bonitos no hay zapatos límite. traes tú, la. Y no, Están a la orden. tienen que ¿De dónde? subirlo para que aparezcan las Colhan. Bueno, José Juan es presidente de tenis. la mesa directiva de la 60ª legislatura y periódicamente hemos estado hablando con él los martes o los jueves, las sesiones, en fin. Y la verdad es que yo soy muy feliz viendo ahora las transmisiones del Congreso por Facebook, me divierto mucho, porque veo la capacidad de debate, veo la capacidad de improvisación, pero también veo la falta de cultura de muchas personas, muchos legisladores. Hijo, mano, después de cualquiera puede ser. Pero hoy hay una sesión muy importante, ¿no, José Juan? Sí, hoy tenemos una sesión donde vamos a, primero, a tratar el tema del presupuesto, tanto del Congreso del Estado como de la Auditoría ¿Cuánto están Superior pidiendo? del Estado. 180, ¿cuánto? 190 millones de No puedes pesos. pedir 200, sí. Ya entramos todos ahí. 190 millones de pesos para el Congreso y 140 para la Auditoría Superior del Estado. En términos reales, el presupuesto del Congreso estaría creciendo alrededor de un 5%. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Puebla parte de la estrategia que ha tenido este gobierno con el sello Moreno Vallista es que el Congreso del Estado aprueba una cantidad menor a lo que realmente se necesita y los 3 años de cada legislatura, o como sucedió en la 59, los 4 años, 8 meses, cada año les están autorizando ampliaciones presupuestarias, violando con esto la autonomía o la independencia que debe de tener, o de la que debe de gozar un poder legislativo. Esto difícilmente sucede en otros estados o a nivel federal. Aquí está un ex senador de la República que no me dejará mentir, y es muy raro que si un Senado de la República se autoriza un presupuesto X, esté cerrando el mismo ejercicio fiscal con ampliaciones presupuestarias. Entonces, por eso definimos esta cantidad, que es el resultado de promediar lo que ha ejercido el Congreso del Estado en los últimos 6 años, más un monto de 10 millones de pesos para empezar a arreglar los 2 inmuebles que tienen daños como consecuencia del sismo del 19 de septiembre. El de la 8 y El de la 8, el Mesón del Cristo, y por supuesto el que está Sí, ubicado sí, en la 5 estaba bien. Poniente. Ahí estuvo el Heraldo durante muchos años, yo estuve colaborando con ellos muchos años. Estaba muy El bien. ala derecha, la zona de baños y una parte, el segundo piso de oficinas, está dañado como resultado del sismo. Es un monto, digo, para una primera etapa, para arreglar estos 2 inmuebles, y también, a diferencia de otras Pero legislaturas, falta uno, ¿no? a ver si me regalan un ¿Quieres tecito café? o agüita. ¿Prefieres té o prefieres...? Ah, te trajeron Te café. trajeron Té, café. si se puede té, si se puede agüita, o mejor agüita. Fíjate que tengo una hernia hiatal
¿Quién se quiere tomar el café de...? ¿Quién es tu médico? Sí, Gustavo Centeno es mi médico. Digo, para Gustavo Centeno. no vaya a cooptarlo la oposición. Entonces, por primera vez el Congreso va a tener una partida para gastos de comunicación. Resulta que en los últimos años el Congreso ¿Gastos no de tiene... comunicación? El Congreso no O tiene sea, para los partida... hombres amarillos a los reporteros. ¿Cómo? No. A ver, explícame eso. Para tener una estrategia de comunicación como la tiene cualquier institución pública. Y la va a Mientras, manejar Marcelo. Al interior, por ejemplo, exterior, la va a manejar la Junta de Gobierno. Si la maneja Marcelo, en ya sabes función dónde va a ir a los parar. criterios que determine la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno, donde el bloque PT Morena PES tenemos mayoría. Ahí estamos etiquetando alrededor de 12 millones de pesos para el rubro de gastos de comunicación, porque resulta que el Congreso del Estado, la estrategia de comunicación se las dictaban desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Entonces tú te pones a ver cómo, por ejemplo, el año pasado, Tony Gali se gasta 372 millones de pesos en gastos de comunicación y el Congreso del Estado, cero. Entonces, en esta política de austeridad, eso no quiere decir que hay que desaparecer una obligación que tiene cualquier institución pública, que es comunicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma transparente, con convenios con los medios de comunicación que nos permitan transmitir las tareas que el Congreso está llevando. Pero ¿tiene caso que los medios masivos reciban comunicación pagada cuando el Congreso produce noticias que son de interés generalizado? Lo que vamos a priorizar es una estrategia en redes sociales. Eso, veo bien la transmisión de las sesiones. Se me hace la mejor manera de transmitir. Pero sí sabes que la transmito en mi página personal. Sí, siempre lo he comentado. No tenemos... Debería haber una página del un canal. Congreso del Estado, que esa es una pregunta que tengo específicamente para ti. No hay página del Congreso del Estado actualizada. ¿Qué pasó? Bueno, está en un proceso de actualización a partir de reconstrucción, a partir de que tengamos presupuesto. Alguien para poder me dijo que se llevaron las claves y que no pueden entrar a la... Mira, No, nos ya dejaron un cochinero. ¿Es cierto eso? Nos dejaron un cochinero, por ejemplo, estaba yo revisando en el proceso de entrega-recepción, le pagan un despacho externo por asesoría para el proceso de entrega-recepción 2.7 millones de pesos. O sea, un convenio con un despacho X para hacerse cargo del proceso de entrega-recepción y les pagaron 2.7 millones de pesos. Muebles, yo he sido diputado en 3 ocasiones, los anexos a la sala del Pleno teníamos muebles preciosos, de madera, 100% madera. ¿Preciosos serían de marín? No, serían de, bueno, muy bonitos, de muy buena calidad, estaban en un muy buen estado y nos informan que desaparecieron de la noche a la mañana. Compraron ahí unas mesas de estas Van a estar ahí en la casa. mezclas, ¿cómo le llaman este material? Entre cartón y Novopan. madera, Novopan. Pero bueno, mucho desaseo por parte de... Pero esta sería legislatura la parte, digamos, anecdótica del trabajo de los diputados. Pero en cuanto a las leyes, esta tendencia a regresarles todo lo que ustedes tienen iniciativas y las autorizan y los regresan. Hoy creo que citaron a los consejeros electorales, ¿no? En el Senado. Y en el rechazaron Senado, esa no, invitación. no, Hoy en el Pleno el Congreso. hoy en el Congreso ¿Congreso? viene un punto, va a pasar al Pleno la invitación a los consejeros y a los magistrados a que comparezcan ante la comisión especial que creamos para conocer sobre el proceso electoral en lo que toca la elección para gobernador. Y bueno, yo creo que van a seguir el guión que les dictan desde Casa Puebla de no acudir, pero eso no quiere decir que no vamos a votar. Es muy enredado. No vamos a votar este exgobernador, el exgobernador de Oaxaca, orgullosamente oaxaqueño, hoy nuestro secretario general de gobierno, donde el gobernador dice una cosa. Pero es que ya Oaxaca y Puebla están tan unidos. Y el secretario general de gobierno acepta. Hemos tenido arzobispos de Oaxaca, obispos de Oaxaca, abogados oaxaqueños importantes, el secretario de Gobernación. Pero es obvio, el quesillo que se come en Oaxaca, el 90% se produce en Puebla. Y los chapulines que te venden por oaxaqueños son de aquí del Popocatépetl. Ahí del Valle de Cholula. Sí, de ahí de esa zona. Yo los compro ahí y son más baratos que los que te venden de las tiendas de Oaxaca y son los mismos. Bueno, pero no es el tema. José Manuel,
A ver, yo quiero, para Solano, porque es que como siempre se queja que no lo en dejan. la labor del Congreso llevamos Qué bueno, tres programas platicando, o dos programas, y José Manuel insiste cada vez que el gobierno del Estado ha vetado las leyes o se las ha regresado porque ustedes no saben hacer No las sabemos cosas. legislar. ¿O no? ¿Sí? Yo lo que he dicho, No, que lo hicieron muy rápido. yo lo que me quejé fue la rapidez que se hizo. Es que le gusta todo. Pero si lo hubieran hecho rápido y bien, no tendrían por qué regresárselos. Pero tú lo dijiste, hicimos ¿no? bien, Humberto. Mira, tú tienes una gran experiencia. Por ejemplo, Por eso yo he defendido al Congreso, mira, pero... el primer veto que recibimos fue la ley Bala, donde se abroga. No hay mucha ciencia ni mucha técnica jurídica. Abrogamos una ley que no existe en otros 2 estados y que en un artículo transitorio señalamos que cada institución, la Secretaría de Seguridad Pública, tendrá que emitir sus protocolos de actuación, que ya son atribuciones que hoy tiene el Secretario de Seguridad Pública. Por ejemplo, en el DF hay protocolos de actuación para contener las marchas masivas o las masas, y así. Entonces, antes de que existiese esta ley Bala, o esta ley que regula el uso de la fuerza pública, pues en Puebla, tanto las comisarías o secretarías en materia de seguridad pública municipal tienen sus propios protocolos, y lo mismo sucedía con la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador, ¿qué nos dice? No la pueden abrogar porque no están aprobando una ley supletoria, o sea, quieren otra ley Bala. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es necesario tener una ley supletoria cuando la Ley de Seguridad Pública del Estado, en su artículo 34, señala que cualquier actuación de la policía tiene que ser respetuosa de los derechos humanos, bajo principios de ta. Entonces, ese es el argumento que utilizan. Nos vetan, por ejemplo, la reforma o contrarreforma a la Ley Orgánica Municipal, que en la víspera de que Gali fuese mini gobernador, cambian la ley orgánica para que su suplente lo convencen para decir no quiero ser presidente. Bueno, lo hicieron subsecretario. Pero a todos los regidores... Oye, no es la primera vez. Bueno, tocó con Murat Matus cuando murió. Cuando Jorge Murat muere, pero el un suplente caso... era Manuel Villaiza. Y Manuel Villaiza en aquella época era subsecretario de Agricultura a nivel nacional. Y hay muchos casos. Entonces nombraron a Amado Camarillo. Bueno, hay muchos casos, lo nombra el Congreso. Hay muchos casos donde cuando el suplente no podía ser el presidente municipal sustituto, entre los regidores votaban y elegían quién ocupaba el cargo. Que es el objetivo que ustedes Nosotros lo que hicimos fue regresar el texto. O sea, ¿pero querías al que figuró como suplente? No. ¿Cómo Lo que se voy llamaba? es... ¿O se llama? Maldonado. Imagínate, man. Por eso, ellos Oye, lo que hacen... hubiera ido peor, Lo que hacen es cambiar la ley a modo Sinceramente, para poder imponer a un presidente municipal que no había pasado un tamiz de una elección. O sea, ni era diputado, ni era regidor, Nada. ni era suplente de regidor, de nada. O sea, lo nombra el Congreso por capricho o por un acuerdo entre el presidente que se separa del cargo, Tony Gali, y Rafael Moreno. Sí, violando, si me permites, diputado, un principio para legislar, que tú tienes que legislar en general y no en particular. Y en este caso, en su momento se Y legisló ahora sí para está hablando favorecer. como si supiera, ¿eh? No sabes mucho, un derecho humano ¿No será tu universal. tu despacho de la El de los No, 2 yo cobro millones. más caro. El de los Yo 2 cobro millones. más caro. O un derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos de elegir a nuestras autoridades. Hay un principio fundamental. Sí, claro, claro. Todas autoridades, ¿quién las elige? El pueblo. ¿Y qué pasó? Cambian la ley para nombrar a Luis Van como presidente. Y mira cómo nos fue. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, No nos fue tan ¿qué mal, hacemos? no nos fue tan mal. ¿Nosotros qué hacemos? Regresar el texto anterior. No, nos dice Diodoro Carrasco. Es que ustedes no toman en cuenta el supuesto que ninguno de los regidores o de los suplentes quieran ser presidentes municipales de su pueblo o de su municipio. Tal cual pasó en Santa Clara, Ocoyuca. Nos lo pone así por escrito y firmado. Mentira. Quien se quedó en lugar de Cimarrón en Ocoyuca fue su suplente. O sea, hasta los ejemplos que puso en su veto. Ya de haber redactado. Pero además fue por Para- otras circunstancias, ¿no? En el veto lo pone por otras circunstancias. No, Los municipios que fue maneja, argumento. no es maneja porque dos. no es- Por no cierto, es por renuncia. No fueron No fue a por la- renuncia, ahí fue por no fueron a persecución. la boda del hijo de Exactamente. Luis Maldonado el sábado. ¿Tú fuiste?
No va a salir en el Lola, Manuel, ¿qué voy a ir? A lo mejor salen en Rostros, pero nada más. Pero no en el Lola. Pero entonces tendríamos, bajo ese argumento del secretario general de gobierno, tendríamos que suprimir la figura de suplente. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué existen ¿Para qué los existe ¿Para suplentes? qué eso? existe el suplente? Pues claro, ¿O entonces. para ¿en qué qué existen caso los quiere regidores? votarlo? Exacto. Porque además en la legislación electoral, tú eres experto en el tema, el presidente municipal es el primer regidor. Es el primer regidor, sí. Hay un listado de regidores. Entonces, oye, si no puede el presidente y su suplente, pues escoge cualesquiera de los 7, 8, A ver, 9, 10. ya no es esa figura de que tú votas al presidente municipal. No, tú votas al Tú cabildo. votas al cabildo, tú votas una Es que, planilla. ves que hubo una reforma, yo me pierdo ahí, porque antes era que el cabildo se reunía y elegían de entre ellos al primer regidor. ¿Eso No, era no, así? no. Siempre ha sido. siempre ha sido. Siempre ha sido el primer Lo que regidor. sucedía cuando el presidente municipal se separaba del cargo por una licencia menor a 90 días, Ajá. de entre los regidores, ellos votaban y escogían al presidente municipal sustituto, Eso. Ahora, como sucedió dime una cosa. en varios municipios. técnicamente, jurídicamente se llama presidente municipal, no alcalde. Sí. Es presidente municipal, Presidente no ¿Por alcalde. qué insiste Morena? Bueno, Claudia, Nosotros la en gente, decir La alcaldía. alcaldesa. pues No, la influencia, bueno, la no influencia- quiero la influencia contraponerte con ella, simplemente española, ¿no? Sí, La digo, influencia en el- pero no es. constitucionalmente Sí, pero no es un correcto. término que se Hinojosa. contraponga. Gabriel Hinojosa fue el primero que empezó primero, a dar sí. el término de alcalde. Pero no es el alcalde. O sea, pero al final del día- jurídicamente no lo existe es. la Tú no figura, puedes no firmar existe alcalde la de figura. Firmas Puebla. como Presidente presidente municipal. municipal. Presidente Claro. municipal. Firmas como ¿Por qué te presidente dicen municipal. alcaldesa? Bueno, pues es como, me dice Humberto Por Aguilar Coronado, marketing. el tigre. Bueno, pues. No, No, entonces yo no un puedo mote, firmar o sea, como el Claudia, tigre. Claudia, ¿qué es? Entonces, un, La La alcaldesa. presidenta municipal. entonces Yo- un yo- títere de los voceros. No, la no, presidenta. espérame, Pero que no. Yo espero que no. Yo creo que Pues, lo hay hace, como yo creo que lo firmado hace por por un la concepto de alcaldesa. No, distinguir un No, Siempre pero pone los presidenta. boletines oficiales y La la alcaldesa. papelería de la transición decía alcaldía 2018-2021. Bueno, hay Así quienes- decía es un alcaldía. tema Quienes marketing. presumen sus orígenes españoles y a lo mejor les gusta utilizar. En, ese Ciudad- término. en Ciudad de no es México, correcto, en Ciudad de no es México correcto. sí Se se les les dice llama alcaldes. alcaldes, ¿eh? Alcaldes. En la Constitución Sí, se. pero ahí está puesto. Claro, Claro, se pero vota está por el fundamento- alcalde. está Y no podrían fundamento legislar legal. sobre eso para que no se usara eso. Pero bueno, ese fue el segundo veto. El tercer veto, los espectaculares. Sí, hombre, me quitabas el negocio. Mm. Digo, perdón, me Imagínate. quitabas ahí a un amigo mío el negocio. O sea, Ahí está. cambian la ley. Mira, yo era presidente municipal y cuando se inaugura el alumbrado del periférico, unas lámparas chinas que ya Que más se de la las mitad ya robaron, no sirven. ¿no? No sé qué Unas se las robaron y el resto dejaron de funcionar hace ya algunos meses. Estaba ahí el gobernador y ahí tuvo la ocurrencia. Bueno, ¿y estos espectaculares a quién le pagan los permisos? A los ayuntamientos, como sucede en todo el país. Todo el mundo. En todo, o sea, los municipios administran la gestión. Son sus Desarrollo ingresos. urbano, Parte son de sus sus ingresos. ingresos. Se la no, de aquí vamos a sacar para pagar el mantenimiento de las lámparas. Concéntrenle, denle a la Secretaría la facultad de administrar todos los espectaculares en las redes estatales, en las carreteras estatales, pero pónganle 100 metros a la derecha y 100 metros a la Eso es izquierda. lo que yo todavía no entiendo. O sea, imagínate 100 metros, estás hablando, por ejemplo, en Cholula, la 12 Oriente Poniente o el Boulevard Aeropuerto. 100 metros estás hablando que te abarca todos los barrios hasta el centro de Cholula. 100 metros te llega a 3 calles del Zócalo de la ciudad. Así legislaron. Eso sí es legislar al vapor, por intereses económicos. Y lo que hicieron fue un gran negocio. Un gran negocio. ¿Cuánto ha ingresado el gobierno del Dos o Estado? tres Nadie empresas sabe. ahí y Nadie se sabe. repartieron todo. Pero lo que sí sé es que regresamos el texto anterior como se encontraba, lo argumentamos perfectamente y también nos vetan esa ley. Pero no modificaron la ley precisamente esa de que le daba los 100 metros y que... Sí, ¿Eso no lo modificaron? se derogó el artículo 143, Sí, pero sí, son todos esos. derogamos, pero la ley... derogamos los artículos que incluyeron en el 2014. Fueron todos le 143. Todo el 143 le dimos lo para atrás. modificaron y los demás sí. Pero no modificaron la ley de comunicación. Es la ley de comunicación precisamente en la que marca cuáles son las guías estatales y cuáles son las guías municipales. Y eso ya es precisamente donde marca esos excesos de 100 metros de un lado para otro, que está marcado en una ley de comunicación. Lo importante era quitarle a la Secretaría, a través de la Ley de Medio Ambiente,
la facultad de regular estos anuncios espectaculares. Pero no le Y el otorgamiento de Y el concesiones otorgamiento de discrecionales, ¿no? Pero Porque además lo no, manejan no, por un periodo de 3 años. Pero Cuando no le eliminaron el hecho de que es las guías estatales. Hay una ley. No, hay una ley estatal de ley de vías de jurisdicción estatal. Sí, Porque esa no se, el tema esa de no se fondo tenía. es que el No, poder estoy de acuerdo. político se usó Para para lo que cambiar quieras. las leyes, para hacer Negocios. negocios privados, Todas fueron políticos. leyes. Por eso la gente o sea, votó en yo no contra. me opuse, Esa es la en razón de ningún fondo. momento no me Estamos opuse hartos. a que estén derogando eso. Lo que pienso es que por la prisa, precisamente a lo mejor se les fueron algunos Pero fíjate que puntos. no, porque eso no lo están observando. Lo que ellos Sí, sí está argumentan, observando. lo que ellos argumentan es que las vías de jurisdicción estatal tienen entre sus atribuciones regular la colocación de propaganda. Exactamente, pero es 100 Mira, metros. tan no es cierto Pero que 100 Capufe, metros. tú vete a Capufe. La red más importante de carreteras es Capufe. No vas a encontrar un espectacular en la zona de derechos de vía. Todos los espectaculares están en zonas... Pero en esta ley que tú En mencionaste propiedad hace privada. rato, que se ocurrió decir 100 metros más, que lo pusieron en ley, ¿sí? Ahí es donde abarcan, como tú dices, hasta el centro de Cholula. Y entonces lo que pasa es que el gobierno dice que se encarga del mantenimiento de esas vías. Y que se tampoco está- es cierto. por eso, todo. y se están yendo el Pero mira, gobierno. te vas al absurdo que, por ejemplo, la vía de Vizcaya, que es una zona urbana, lo toman como una vía de jurisdicción estatal. Porque El según- Boulevard del Niño Poblano, Porque hay- Boulevard Las Torres, Perdón, pero ¿cuánto se paga por anunciarse? 40,000 pesos. Bueno, al gobierno, no sé, en ley debe de estar entre Pero 40 y al 50,000. particular. Al particular, Según depende el del precio, tamaño, según 15, lo- 20,000, y 30,000 según la pesos ubicación. mensuales. Por mes. Y según la ubicación también. O sea, los que están en el Atliscayo, de ahí en Angelópolis, en la salida, Pues son los bien más caros. ubicados, ¿no? ¿no? Deben de ser los más caros. Pero, por ejemplo, ¿Qué es donde más hay? nos vetan esta reforma, ya presenté una iniciativa, que no le veo manera como la puedan vetar. Vamos a prohibir, es la prohibición en zonas verdes, ciclovías, Sí, oye, eso de es la interesante. colocación de Se ha espectaculares. violentado el paisaje urbano de la Son zona árboles de conurbada metal, en Puebla. lugar de... Verdaderamente de una manera Sí. impresionante. El paisaje urbano, tú ves fotografías de otras ciudades que son declaradas patrimonio de la humanidad, todo este rollo, y no ves los Sí. anuncios. Mira, O sea, vete a cualquier ciudad en Europa que está declarada, Praga. En Francia Mira, está prohibido están los prohibidos. Es que espectáculos. finalmente- Francia no los puede- pueblos está blancos prohibido, en sí. Andalucía. Sí, sí. Es una maravilla, no hay anuncios. Pero llegamos al sí, punto pero de llegamos partida. a Puebla, No se busca el interés los común. autobuses turísticos Ojo. con anuncios, los no sé Claro. qué con Transporte anuncios. público, anuncios. Todo es impresionante. Es un Pero derroche. pero aquí no se gobierna y lo sabemos, y aquí no se legisla y lo sabemos buscando el interés común, sino buscando y protegiendo intereses particulares. Y eso lo hemos sabido siempre, así que bueno, Bueno, árboles pero de metal como hay que romper con ¿Y esa si Pero propiedad. mira, crees, es- sí es crees que que se pueda son- lograr? sí, a ver, mira, yo, por esta ejemplo, visión me La parece presidenta de la interesante. Comisión del Medio Ambiente es Nora Escamilla, va a sesionar el día de mañana. ¿De qué partido es? Es del Partido Encuentro Social. Del PES. Del PES tenemos mayoría y vamos a sacarla para adelante. O sea, nos van a seguir vetando, sí, pero Gali ya se va. O sea, lo que no entiende es que ellos ya van de salida, nosotros vamos entrando. La Con cuarta todo, transformación con todo apenas, el- es más, todavía no empieza en el formalmente. presunto el primero. caso de que no se anule la elección, yo espero que Que sí. se anule la elección. Yo espero que sí. La gobernadora Bueno, imagínate, seguirá vetando, vamos a seguirá, estar porque así yo creo 3 que años. Teodoro repite como secretario de gobernación, Bueno. no veo a nadie más. A nadie, O a van. Puebla no le conviene que se sostenga el régimen Moreno Valle. pero fíjate, es que esas leyes, yo quiero insistir un poco en la ley esa que habla de las vialidades estatales, porque te pone que vialidad estatal aquella que el gobierno haya pagado. Ni la pagó el gobierno del Estado, la pagó la Federación. Entonces, Periférico lo se hizo con recursos federales. por eso son las cosas o que la mayoría haya pagado. Entonces, son de las cosas que son muy... Se pueden interpretar de muchas formas. Yo la repavimenté, pues yo la pagué. ¿Me entiendes? O sea, son de Pero las... los anuncios no están instalados pero les da, en el derecho de vía. pero les están da, fuera del pero derecho de les vía. da los 100 metros. No, Pero en la permíteme. ley de medio ambiente sí, en la otra Y no. en la otra también. En la otra es en la que la otra es la que dice Bueno, son entonces, adyacentes. Vamos a revisarla porque sería una aberración que sobre la propiedad privada
Exactamente. Tú le des Hay que facultades revisar, al Estado. es lo que yo digo, hay que revisar. Que en el país de Moreno Valle todo se puede. Por eso planteamos, y yo no aunque lo digo. muchos nos critican y dicen que estamos locos, pues ya está. El director de Televisa nos hace un meme buenísimo. Por eso en Puebla nosotros decimos, oye, hay que revisar si vale la pena desaparecer los poderes, porque en Puebla es un modelo de gobierno atípico. O sea, hay un poder ejecutivo al servicio del ejecutivo, poder legislativo al servicio del ejecutivo. Aquí hay magistrados que sin carrera judicial fueron nombrados de la noche a la mañana hasta presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Dirigentes de partidos políticos que 24 horas antes, inmersos en un proceso electoral, renuncian y los convierten en magistrados de la noche a la mañana. Y un poder fáctico. Hay un poder fáctico, una especie entre monarquía con Pero una pareja ahorita ya hay de un la El realeza. magistrado de Ahorita que hay un hablas congreso estaba distinto, revisando Juan. toda la parte Sí, de la ahorita hay un logística congreso de la distinto. boda. Hay un congreso Él era distinto. el encargado de decir dónde se sentaban los invitados de aquí, los invitados de allá en la catedral el sábado. Este magistrado. Jorge Cruz, Ese. Jorge Benito Cruz Bermúdez. Yo creo que por eso lo hicieron magistrado. Bueno, pero a ver, aquí hay un, Ahorita un ya hay un ex senador de la congreso distinto. senador porque nunca dejan de ser senadores. Afortunadamente. O sea, dicen, están locos. ¿Cómo están planteando eso en Puebla? Dijo, yo nomás lo he visto comer, imagínate como si nada. No, está claro. O sea, yo entiendo que la petición que hicieron es una medida importante políticamente. Digo, no es sencillo pedir la desaparición de poderes de un Estado, sobre todo que quien lo pide está valorando que de darse el caso, Dejas de ser poder, no solo diputado, Dejas de ser poder, sí. y entonces eso motivaría a convocar a nuevas elecciones. ¿Otra vez? Bueno, porque si no hay poderes, entonces tienes que constituir poderes, tienes que rehacer instituciones, tienes que, pues hombre, darle valor a la petición ciudadana y la petición de un poder a que sea desaparecido tu poder y los otros dos. Precisamente por eso que está mencionando. ¿Hay casos en la mencionando historia José donde Juan. se haya declarado eso? Solo me parece que en la historia de México hay uno. Me parece que para un estado de... Y para algunos municipios. No, bueno, sí, pero en los municipios desaparece nada más el poder Sí, ejecutivo, no, es decir, estamos hablando de la un administración estado local. desaparecer los tres poderes. Bueno, Sí, no. entonces hay que quitarlo de la Constitución porque mientras esté el artículo 71, pues, ¿para qué está si es No, lengua claro. muerta? No, es evidente que está, es por algo. Por algo está. Y para tener un derecho de petición y de ejercicio, otro poder federal, precisamente para valorar qué es lo que está pasando. Mira, si los en un consejeros locales y los magistrados locales no le hicieron caso al Senado para ir a comparecer, una comisión especial que crea el Senado de la República y los empleados de Moreno Valle dicen, no vamos. Otro argumento más para decir, oye, Senado de la República, en Puebla las cosas no pueden quedarse así 3 años o 6 años más. O sea, ¿qué nos esperaría Puebla? Tener una gobernadora que va a estar peleada, confrontada, vetando, observando todos los actos soberanos. ¿Quién sabe? A lo mejor Mira, es diferente. se invitó a Roberto Ruiz Esparza, tampoco fue. Tampoco. A la secretaria de Salud tampoco fue. O sea, el Congreso del Estado está de adorno. Oye. En el mundo, en el país de Moreno Valle, perdón, no es televisión abierta, entonces todos se van a la chingada. Aquí mando yo. Moreno Valle manda sobre todas las instituciones. Pero yo pregunto, Es un absurdo. O sea, no va, bueno, ya, mejor. Oye, menos- Juan, a ver, Mira, yo hago una pregunta. No le han dejado hablar ahora, ¿eh? ¿Me permite, doctora? nomás tantito. Sí, nomás tanto. A ver, ¿Dónde está la aplicación de la ley? En bueno, iTunes, ya estructuró la pregunta, ya. A ver, en iTunes, ¿por ahí qué? Es busca. que si tú En las citas aplicaciones si tú buscas la citas de la ley. a un funcionario y tienes facultades para citar y no llega, ¿cuál es tu siguiente acción? ¿Quedarte sentado a cruzar de manos? ¿O hay alguna acción para seguir, para obligar a ese separación de funcionario, cargo, para iniciar obligar, un procedimiento administrativo. obligar a ese funcionario a que llegue? Sí, pero quien Pero ya se va. oye, José Juan, Quien a ver, ya ejecuta me los pueden- actos soberanos es el poder ejecutivo. O sea, el poder legislativo puede decir, en Puebla bajamos el impuesto, vamos a bajar el impuesto a la nómina del 3 al 2%. Y el ejecutivo simplemente no lo ejecuta, no lo aplica, no Y se queda todo así, ¿no? Entonces, pura impunidad aquí, hay, al que no no hay cumpla, no hay un régimen federal. al que no no hay cumple un una modelo de gobierno. al que no cumpla una decisión de un gobierno, de una autoridad como es ustedes, que son una autoridad,
y dicen, oye, tú pones el ejemplo del 2%, bajas tú como Congreso, bajas del 3 al 2%, y el gobierno sigue cobrando el 3%, pero yo creo que ahí tiene que haber una denuncia, una cosa así, para decir, oye, espérate compañero, aquí hay una ley que tienes que cumplir. Por eso, el problema es que no cumplen la ley. A ver, Bueno, pero hay ya. que exigir que Dejen se hablar. cumpla, porque Y el problema es que, fíjate, es que ahí está la el impunidad. problema es que, digo, si no la cumple la ley, bueno, hay un que particular, la Menos. autoridad se le va encima. Si al Congreso Pero, del Estado no le hace caso, claro, el problema es que una autoridad Entonces, está no eres autoridad, no tienes autoridad desobedeciendo como para decir, oye, a me otra tienes que hacer autoridad. caso. bueno, si lo hemos dicho todas las sesiones, síganlas. Hacemos uso de la tribuna y le exigimos Sí, en las Pero sesiones ¿qué- hay un debate pero muy qué acciones interesante. jurídicas se han Pero ahí se seguido? queda. desaparición de poderes. No, pero Juicio para el político, funcionario bueno, que no ha juicio llegado, político contra para el gobernador. Para el funcionario que no ha Juicio llegado, no, contra, Como Peña ya para la el empezaron funcionario a que no ha pagar llegado, por todos lados. que es el caso se concreto. tendría, pero quien lo tiene que remover del cargo es el Ejecutivo. Y ya le solicitaron que lo remueva, No, que lo vamos remueva. a hacer. Pues es Hoy que lo son las vamos cosas que a hay que hacer. O sea, las cosas que hay que hacer es, si el siguiente paso es solicitar que lo Pero remueva. no podemos pues, estar, a ver, Puebla no merece estar 6 años más o 3 no, años yo no más. digo 6 No, años. no, 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 Yo lo que pero- te digo es buscar que se Pero yo cumpla y digo, que te Roberto que te Ruiz reconozcan el poder que tienes. Esparza Y hay que pelear por ese se poder. negó a ir. Se negó a Se ir. negó a ir. La Secretaría de Salud ¿Y 2 qué- veces y se qué negó a ir. pone algún argumento? Dice, tengo... Mandó un oficio Diodoro también Estoy donde dice que... crudo porque No, chupé muchos pide martinis en el sueño, que se reponga el digo, proceso, que le avisen a él para que él vea en qué condiciones pueden o no comparecer. Y mira, ya falta poco. Pues sí, Yo yo creo Hay, que hay, todo hay, está hay algún stop, Todo está hay bien. algún stop Ya, y me dejen quedo hablar, con Laura. esto que acabas de Tienes decir. hasta 3 Fíjate minutos. nada más qué interesante, José Juan, porque Ya, campaña. aquí hago el stop tajante y me quedo con lo que acabas de decir. Ya falta poco. Ojo, porque me parece que, y no está mal analizar la casuística, ¿no?, de los acontecimientos que se presentan todos los días de manera cotidiana en este mundo apasionante que es la política. Sin embargo, José Juan, a mí me gustaría hacer un par de comentarios. Mira, el primero, si nos vamos a la raíz de este equilibrio de poderes, y si pudiéramos, por supuesto, invocar a un Montesquieu con el espíritu de las leyes y con la necesidad, por supuesto, de la división de poderes, entonces podríamos entender para qué existen estos poderes. ¿Cuál es la función de un poder ejecutivo? ¿Cuál es la función de un poder legislativo? ¿Y cuál es la función de un poder judicial? Y por supuesto, lo que se veía en aquellas épocas que Montesquieu salió a la luz, ¿no?, con esta división, es el equilibrio espíritu de las gubernamental para no dejar en manos de una sola persona o una sola figura el poder absoluto. Sí, pero pudo más el estilo de Maquiavelo. Espérame. Sí, Maquiavelo. Ahí Bueno, está Jolie. perdón, es que lo dijimos. Bueno, ahora, aquí a lo que voy es a esto. Fíjate, porque me parece muy interesante. El escenario lo tenemos ahorita intenso y candente con el morenovallismo. Es que Moreno Valle ha hecho todo lo que ha querido porque no tiene contrato, es que Moreno Valle tiene todas las instituciones manipuladas, es que Moreno Valle, yo no estoy a favor de Moreno Valle, ni muchísimo menos, y siempre he sido apartidista. Ojo. Sin embargo, bueno, somos analistas y estamos ahí. Ahora, es que se tiene todo el poder y el cuate controla y mueve y quita y hace y torpe. Cuando el Congreso local en Puebla se instala, a mí la verdad es que me causó un poco de conflicto ver a los congresistas levantarse con ese ánimo y gritar. ¿Cuál era la frase? Todos con López Obrador. Es un honor estar con López Obrador. Es un honor estar con Obrador. A ver, ¿dónde está el equilibrio? Y entonces yo me regreso a esta parte, claro, espérame, yo me regreso a esta parte en la que tú dices, pero esto ya se va a acabar. Híjole, si tú lo ves desde el punto de vista del análisis, ya se va a acabar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, y no digo que esté mal, un sistema de contrapeso en donde no los han dejado o no se ha dejado hacer que todo fluya a los intereses de una persona, de una corriente o de un partido. ¿Por qué? Porque ahora ya viene el legislativo unido al judicial, o porque ya el judicial está unido al ejecutivo, o cuál es el escenario. Porque si después de haber explicado todo lo que acabo de explicar, vemos que hay un morenovallismo que ya se va a acabar, ¿y ahora qué viene? Morena. Morena en este paquete completo donde está el legislativo, donde está el ejecutivo y donde está el judicial. Pero eso lo decidieron los ciudadanos. ¿Qué miedo? Miedo? El que tú seas como diputado afín a una corriente de pensamiento, sea obradorista, que el morenovallismo yo no creo que sea una corriente de pensamiento, es una corriente económica.
pero de control Y de político intereses, para hacer ¿no? dinero. entonces Claro. eso lo decidieron los ciudadanos. Y hoy estamos en Puebla ante un escenario Oye, pero donde el titular del Ejecutivo nos dicen que gana Martérica, pero ¿de qué manera supuestamente gana Martérica? Cuestionada, o sea, nosotros insistimos en que en Puebla hubo un fraude electoral. Lo vivimos, lo sufrimos, se documentó. Vamos a ser muy respetuosos de lo que resuelva la Sala Superior, como última instancia. Pero el que nos sintamos orgullosos del obradorismo, nos sentimos orgullosos del obradorismo. Tú votas por un proyecto de gobierno, que en Puebla nosotros estamos seguros que no solamente se reflejó en el Senado, en las diputaciones federales, en el Congreso local, sino también en la gobernatura del Estado. Y esa es la parte, esa es la raíz del problema, del conflicto. Hoy hay un conflicto entre ejecutivo y legislativo porque no hay una definición de quién va a gobernar Puebla. Vamos a esperar, ya falta poco. Ya falta poco para que entre Andrés Manuel López Obrador, o ya falta poco para que resuelva. Y aquí lo hemos dicho hasta el Tribunal cansancio. Federal, Aquí lo hemos no dicho creo hasta que el se espere hasta cansancio. el Por 14 de supuesto, diciembre, claro. ¿no? Y por Pero supuesto es la fecha por fatal. sanidad política tendrá que anularse la elección poblana. Eso es algo que se ha Y yo repetido aquí hasta soy el de los que cansancio. Anular una elección tampoco Y es que darle por el triunfo en supuesto tendrá- automático a Luis Miguel No, Barbosa o a yo pienso que no debe ser ni partidos. ella ni él. Es como resetear, Nuevos vamos a resetear el candidatos. marcador. Tú como Vamos a resetear el marcador. Sí, nuevos candidatos. Y vamos a darle Pero el la punto no es ese, posibilidad el punto, que el elijan punto, el punto no es democráticamente. si va a quedar Marta Erika o va a quedar Barbosa, el punto no es si se anula una elección, el punto aquí, y lo que yo estoy tratando de discutir y de poner en la mesa, es que es muy fácil decir es que el digo, no personal, es muy fácil decir es que el morenovallismo tiene controlado todo, pero es que ahora lo va a tener Morena. No, y entonces pero- ese equilibrio, a pero ver, no ¿no es te así. parece que la postura del Congreso debería haber sido otra? O sea, qué No. bueno que estemos con López Obrador, pero al final creo que la conciencia debe de ser ese equilibrio de poderes. Y alguien tiene Fue como la A ver, boda de A César ver, Yáñez. Andrés una Manuel imprudencia. nos está Una saliendo del imprudencia. guión. A ver, Andrés Manuel nos está saliendo del guión. Tus diputados son tus diputados mientras tú como ejecutivo del Estado mantengas una plataforma electoral. Tus iniciativas Sí, vayan finalmente, acorde pues, a la en oferta, este caso, a la oferta votamos política que por existe. una oferta figura electoral. O sea, la presidencial y oferta una electoral. plataforma electoral. Entonces, si Andrés Manuel se saliera de ese guión, claro que los diputados o los senadores tendrían que ser los primeros en levantar la voz y decir, espérate, nosotros no votamos por esto, nosotros no votamos Sí, por yo aquello. también creo que es un asunto más de fondo, porque las formas las ha tenido el PRI en su momento cuando no dejaban hablar a nadie y solo En contra del aplaudían presidente. y solo Y aplaudían se para levantaban y que el cantaban el himno presidente, nacional. exactamente. Las tuvimos nosotros como panistas, la verdad también, hombre, para defender a Cuando Calderón. se ponía todas la- las y han para- tenido, y para Cuando se defender ponía a- las orejas de defender burro, a- este a muchacho Fox. que vendía bocas, ¿cómo se llama? Fox. Ese. Y luego fue presidente. Y luego, Y luego al final, bueno, ahora, estas son expresiones de forma. Yo quisiera esperar a ver las definiciones de fondo. Es decir, si en la legislación federal y en la legislación local, los legisladores de Morena van a hacer las modificaciones que requiere el marco legal nacional para ir en un camino correcto. Y en lo local, a mí me parece que las cosas las están haciendo bien desde el punto de vista de Morena. Hombre, ¿por qué el PAN no dice nada? Porque en el PAN no hay talento en el Congreso. Oye, no, hombre. como no está Marcelo, está la esposa de Pablito, Pues. sin chaleco, está, ¿cómo se llaman los otros? Yo creo que además son dos, ¿no? No, Hemos sacado adelante hasta puntos de acuerdo del PAN. Oye, yo estoy... Hemos sacado iniciativas, queremos sacar iniciativas que están planteando algunas diputadas del Partido Acción Nacional. O sea, nosotros sabemos que tenemos que ser incluyentes, que tenemos que ser muy respetuosos de las posiciones ideológicas del Partido Acción Nacional. Pero no es el panismo, no estamos peleados contra el PAN. Es que no es el PAN el que está O sea, en el PAN no es en quien el está Congreso. bloqueando. En el Congreso no, No está el está, PAN, está el al morenovallismo. Congreso Ahí no sí lo está coincido. bloqueando el panismo. Ahí sí Pues yo coincido. ya pido una disculpa a los panistas. Ya por eso nada más decimos el morenovallismo. Sí, Ya no es en contra yo también del ya panismo. quité de mi ley. El panismo lenguaje, también fue, panismo, el sí. panismo también Sí. fue cooptado, secuestrado, Sí, sí, marginado, sí, sí, Sí. sí, sí. minimizado. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. ahí está la pregunta. Oye, ¿Vale la pena en Puebla? Me ¿Vale la pasaron pena en- un mensaje que tienes
sesión a las 9:30 de la Desde las mañana. 9, pero estoy muy contento aquí. Estás a punto de... Ya me Estás a punto de... Invítalo para el También próximo nosotros lunes hacemos- temprano, desde temprano, para que Vente más podamos temprano terminar los de hablar de- lunes. Vente de más cosas. temprano los lunes Yo y tú encantado, tienes yo más encantado. tiempo. No, sí, porque yo tengo todavía muchas Dudas. Sí, muchas dudas. Del Ponlas por actual, escrito. del actual. Ponlas por No, escrito y entre las lo que se analizamos dice a y lo que nosotros. se hace, Una ¿no? consulta, Finalmente, claro. una transparencia, ¿no? Qué bueno No, que y ya nos está- podemos equivocar. Qué bueno que No ya está somos funcionando. perfectos. Qué bueno que ya está funcionando la página, parte de la página. Porque no estaba hace una semana, todavía no funcionaba. Qué bueno que ya está Sí, pero las funcionando. transmisiones Hay en 57. Facebook, en la cuenta de... Mira, es que lo Estado, mejor sería que están Puebla de- TV o Puebla Comunicaciones No, Sí, la propia, claro. le diera contenido al Poder Claro, Legislativo y al claro, Poder claro. Judicial. la propia página del gobierno. En Pero la te página sale del más Congreso caro vi- que vaya vi Puebla sesiones. Comunicaciones a hacerlo a que que en la utilices la las página redes, con claro, una, las plataformas. con una Estamos cuenta usando y las La usando redes página, el la wifi página del del Congreso. Congreso Sí. tenía la facilidad para hacer la transmisión. Sí, Yo vi bueno. transmisiones del Creo Congreso que con el en la Facebook, propia con página. el Periscope y el Claro, YouTube, es empantanarse como lo hacemos con algo. nosotros. ¿Y por qué no? Imagínate, A ver, tú hablas, pero ¿por qué no imagínate. en la televisora del Estado si nos cuesta a todos? Puebla TV tiene la mayor Pero ¿y qué cobertura a nivel hacemos con estatal, las radio muchachitas igual. estas que salen ahí dando recetas y todo eso? No, en una parte no, va a ser muy aburrido para la gente estar viendo completas todas las sesiones, pero no, por ejemplo, hay un veto en los medios de comunicación. No hemos ido, por ejemplo, a Puebla TV. Estamos vetados. Pues no vas ahí. Estamos vetados en Vas a Televisa. llegar hablando más de Estamos Moreno vetados. Vallismo, pues no te van a dejar pasar. Es impresionante. Yo La salí de Tropical, ahí. esta estación de Cañedo, de Rafa Cañedo. Pero yo creo que se Impresionante. tienen que seguir haciendo las cosas. ¿Quiénes son Las los cosas tienen que seguir medios haciendo, que te pero ven? dentro de la normativa actual que tenemos. Televisa. Dentro de, no, estoy Pero- hablando de las cosas que tienen que hacer. O sea, no de ir a Televisa, no. Se tienen que hacer las cosas. No, pues que también cuando hablamos de democratizar el Estado pasa por los medios de comunicación. Que es fundamental. Sí, no, Es fundamental. Pero tiene el sistema de redes. O sea, ¿quiénes no te dan Tenemos a los el espacio? periodistas. No, pero ¿quiénes Televisa no te dan? estamos vetados. Televisa, La Tropical, caliente. la Tropical Caliente 102.1. Sí. Estamos, es complicado entrar de repente 5 radios. Con López Díaz. Con López Díaz sacan las notas del Congreso, pero no nos dan voz a nosotros. Le dan voz a Marcelo, le dan voz a... Bueno, pues ahí está, ya sabemos quién manda. Por eso, o sea, vamos a tener un presupuesto transparente para no depender de Eso los está muy convenios. interesante. Eso está bien. del Ejecutivo Está muy del Estado. interesante que lo transparenten, que transparenten los convenios que tienen. Eso es muy interesante. Y es por donde hay que empezar, por la transparencia. Yo soy Bueno, un comentario rápido, defensor de la ¿no? transparencia. No hay convenio con los periodistas. ¿no? No, ni lo habrá, ni lo habrá. Ni lo habrá. Comentario No, es que rápido, tienes que Rodolfo hacer Rodríguez convenios con manda los medios. saludos, Omar Villarreal Cuetla, que está viendo también el programa. Paco Vargas pregunta, ¿en qué se aplicará la austeridad legislativa y republicana en esta legislatura? Si por el aumento en este presupuesto contradice un poco este fin, pregunta él. La dieta de los ¿Se diputados gastará no, la partida? no se está incrementando, ni siquiera se va a indexar la inflación para el 2019. Es decir, el sueldo del diputado, la dieta va a quedar en 55,000 pesos. Tanto esfuerzo para Se tampoco. prohíben compra de gasolina, pago de teléfonos ¿Qué van a hacer celulares. los ANAN sin esos ingresos? ¿Mande? ¿Qué van a hacer los ANAN sin esos ingresos? Los ANAN. Pues no, las gasolinerías de los ANAN es donde podrías cargar la gasolina. No, ahí desconozco. Bueno. Desconozco, pero bueno, por ahí va la política de austeridad. Bueno, también dice que si este dinero de la comunicación se usará en los desplegados en los periódicos más nacionales. Claro. La anunció la semana pasada. Mira, me impresionó cómo me descalificaron por haber sacado un desplegado a nivel nacional en Reforma, que es el mismo guión que yo escuchaba por parte de los regidores de Moreno Valle en San Pedro Cholula cuando promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Nacional, o cuando la reforma, cuando promovimos la controversia por la reforma a la Constitución en materia de agua potable. Es el mismo guión. ¿Con qué derecho vas y sacas un desplegado en Reforma? Pues, ¿por qué? Porque los medios locales no nos permiten informar, porque están controlados, porque a lo mejor los tentáculos de Rafael financieros no llegan hasta el Reforma o a la Jornada Nacional. Aquí en Puebla es Sí, imposible. el Reforma es el que se ha mantenido fiel a la y balanza. les llama la atención y nos acusan de desvío de recursos. Y ya el próximo año los vamos a pagar con la partida de comunicación, porque es un órgano, es un poder público donde la mayoría decide, y la mayoría la tenemos nosotros. Si la Junta de Gobierno
decide emitir un pronunciamiento firmado por la mitad más uno de los hará? diputados, ¿Se hará? lo paga Claro. el Congreso del Claro, Estado. se hará. Si es de un grupo parlamentario, ellos tendrán porcentualmente, como sucede en el Congreso de la Unión, un porcentaje de esta bolsa de gastos de comunicación en función al número de integrantes de cada fracción parlamentaria. Entonces nosotros somos mayoría. Víctor Vamos Gómez, a seguir informando. doctor, manda saludos a Armando May Guzmán desde Cuetzal, a Nicolás Cortés López, saludos desde Chignahuapan, a todos los panelistas les manda saludos. Ray Cano, tomar en cuenta la prensa nacional e ignorar a la local sería como ignorar a las autoridades locales y solo hacerle caso a las federales. Sería incongruente, dice Ray Cano. José Antonio Lezama Bianchini manda saludos, lo mismo Efren Tlatelpa. Georgina Ríos, Claudia Reyes y Fernando Escondillas García de León también. Ya estamos preparando otro desplegado para dar a conocer todos los argumentos del por qué se tiene que reabrir la cuenta pública de Moreno Valle. Oye, de veras, dijo Villanueva. Villanueva ya salió, hijo, impresionante. Pero que dijo no, hoy, que no hoy se en la pueden- jornada de no se Oriente pueden abrir, dice algo hoy, que es ilegal abrir las cuentas públicas pero de Moreno porque Valle. ya son como Un principio de definitividad, que según yo, y aquí está el abogado experto, aplica en materia de amparo, no en materia de fiscalización. El principio de definitividad en el marco jurídico se plantea la ley de amparo. Que hagan valer el principio de definitividad cuando Moreno vaya a ampararse. Y quede claro que el señor tiene temor como Peña de que Nieto se abran, lo anda buscando que hacer. se abran las cuentas Ya lo públicas está para que Ya lo sean está otra haciendo, vez como Peña no Nieto. dictaminadas, sino revisadas. ¿Por qué Comentarios en razón? YouTube. El primer ¿Saben por presidente qué de la razón? historia de México, el primer Que presidente promueve de la un amparo. historia de México que está promoviendo un amparo, que está promoviendo una serie de amparos, porque no solamente es uno, para protegerse, para levantar esta barrera evidentemente jurídica y ¿cuándo había visto Y eso? poder salir a caminar a la Casa Blanca. Claro, ¿cuándo había Comentarios en YouTube, que nunca los leo y siempre me regañan. Sí, siempre te En regañan YouTube de la Ay, Dios mío, la letra está muy chiquita. Aldes Max, es un buen programa, dice. Julio César, con marco legal o no legal, el fraude existe. Ahí está el caso Puebla. Uno de sus alumnos fue el PAN, que sobrepasó al maestro PRI. Disculpen la ignorancia del pueblo por dar una El PAN, opinión, no. dice Julio César. el PAN Defiéndete. no, el tigre dice, el PAN Defiéndete, no, defiéndete. morenovallismo, El ok. PAN, es el morenovalismo. Ok. Morenovalismo. Bueno, Muy Ya bien. me voy. Sigan con señores, su programa. mucho gusto. Voy a trabajar porque hay que devengar la dieta. Armando May nuevamente manda un mensaje desde Quetzalán. Excelente mesa, aporta No, la libertad de expresión. Un gusto Saludos verte. a todos. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, diputado. Gracias. Ahí nos seguimos viendo. Gracias por la Gracias, que invitación. te vaya muy bien. Con permiso. ¿Algo más? ¿O es cuánto? ¿Es cuánto? Ya, es cuánto. Es cuanto tengo que decir. Es cuanto hace hambre, ¿no? Ya hace hambre. Son las... es un cuarto para las 10, yo tengo que ir al banco. Bueno, señoras y señores, ha sido un No, gran pero sí placer, sería mucho interesante gusto. que nos haga favor de acompañarnos más seguido. Pues y con ahorita más le tiempo. decimos, ¿no? ¿eh? Porque sí hay muchas ¿Qué? cosas. No, José Juan no había venido, ha hablado por ¿Por qué ahora que lo veo teléfono. firmando? Sí, yo No, pensé nunca que- había venido. Ay, qué gusto, José Juan. No, había o sea, yo sí creo Yo pensé que ya habías venido con No, anterioridad. es interesante porque es un poder. O sea, él representa un poder. No, pues, entonces, además es el presidente poder de la mesa hablar directiva. directamente con un poder. Sí, no, poder- voy a y poder invitarlo más a ver menudo por los qué lunes. razón Sí, claro. se siguen o no se siguen las cosas, ¿no? Muy bien. Claro. Mañana martes, Noé X Balanqué y Oscar López Hernández a las 8 de la mañana. Fritz Blogner no viene, tiene y el próximo martes tiene un compromiso fuera de la ciudad. Pero mañana a las 9 de la mañana les transmitiré una entrevista con la doctora Lourdes Rosas López, que es investigadora especialista en los temas de migración de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP. Tiene una serie de estudios, de entrevistas con los migrantes muy interesantes. Es una entrevista un poco larga, dura casi una hora, ¿verdad, Ana? Casi una hora dura, pero muy interesante porque nos hace un análisis sobre lo que está pasando con la marcha de los hondureños. Y que ya está llegando a frontera la segunda marcha. Ya, sí, ya hubo trancazos, ya hubo balazos, ya En la hubo un segunda, muerto, en la segunda. ya hubo un muerto por una En la bala segunda, de goma, sí, en la la ley segunda. bala también allá. La segunda marcha Bueno. de hondureños. Pues señoras y señores, muchas gracias, doctora. Despídete. Buen día, iniciamos bien la semana. Sergio Castro también nos está viendo y Fernando de la Vega acaba también. Mi tigre.
Muchas gracias, buen día a todos. Ya te faltan Semana nada corta. más 11 días para la Ya. elección, ¿no? 13. 13. ¿Qué día es? el Es que es el 11, sí, sí. Don José Manuel Rodoreda, ¿algún comentario extra? No, nada más que vale la pena tener gente así como ¿Sí? igual. No puedo platicar Ah, con bueno, calma. está bien, lo volveré a invitar. Sí, vuelve a Sus invitar para órdenes. que... Bueno, primero voy a hacer un sueño. ¿Te parece que lo vuelva a invitar? Las ventajas son y las desventajas. Hay que invitar a Nicolás Maduro, hay que buscarle el canal. Hijo, lo que pasa es que viene con un montón de guaruras y cuando los metemos aquí, no sé qué traiga el pan. Imagínate nada Oye, más. ¿le gusta comer bien? Invítalo a la comida. ¡Ah! Mira, buena onda, buena onda. Mira, así como rapidísimo. Bueno, ya. Bueno, nos Lo vamos. platicamos en la mesa. Gracias. Muchas Y no gracias. creo que no era tema.